aprendizaje en un contexto técnico profesional, en la cual vamos a abordar la temática aprendizaje más servicio, ¿cierto? En la formación técnico profesional. Nuestro relator, expositor a cargo es Víctor Bravo. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este desafío junto al equipo compuesto por Roberto y Mónica. Contarles un poquito a todos que Víctor Bravo es profesor de Historia y Geografía, magíster en Geografía y Geomática de la Pontificia Universidad Católica y diplomado en Docencia para la Educación Técnico Profesional. Actualmente él se desempeña como coordinador de una sede virtual en una institución de educación superior. Víctor, bienvenido a todos nuevamente, van a ir integrándose, yo te voy apoyando con el tema de las preguntas y del chat. Así que Perfecto, la palabra es contigo. perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida, ¿cierto?, a este módulo 2 ya de este diplomado de perfeccionamiento docente. Es un gusto estar acá. Bueno, estamos a mucha distancia. Yo me encuentro en la región de Los Ríos, en Valdivia. Y desde ya, ¿cierto? Un gusto estar compartiendo esta metodología, las experiencias de trabajo que me ha tocado, digamos, desarrollar a lo largo de mi carrera profesional, principalmente utilizando este método de aprendizaje y servicio. Y hoy día, bueno, la intención es no solamente que ustedes puedan conocer el método, sino que ojalá podamos ponerlo en práctica, podamos discutirlo, ¿cierto? Y tener en cuenta, ¿cierto?, las dimensiones que tiene este método y cómo lo podemos utilizar. Bien, entonces, en ese sentido, me gustaría partir, ¿cierto?, con esta cita que está en la lámina principal, donde dice que finalmente el aprendizaje y servicio enlaza la adquisición de conocimientos y competencias con su aplicación práctica para la mejor realización de un servicio útil a la comunidad. Y en definitiva, a lo que los quiero convocar en esta sesión es que podamos mirar, ¿cierto?, nuestro quehacer docente en el contexto de la educación técnica de secundaria y superior, ¿cierto?, al servicio de la comunidad. Entonces, quiero comentar lo siguiente, antes de comenzar con la exposición y con la discusión temática, siéntanse en la libertad de prender el micrófono, ¿cierto?, de escribir a través del chat para que vayamos respondiendo las preguntas. La intención no es que sea solamente un monólogo, como una clase magistral, sino que al contrario, la idea es que vayamos construyendo esta idea del aprendizaje y servicio en comunidad a partir de sus experiencias personales, ¿cierto? Y a partir, digamos, de sus propias dudas al respecto. ¿Bien? Entonces, eh, la idea de esta sesión, ¿cierto?, es que podamos resolver tres objetivos específicos. Reconocer la metodología de aprendizaje y servicio, identificar cuáles son los alcances y las dificultades de esta metodología, es decir, hasta dónde podemos llegar utilizando esta metodología dentro del aula, en la educación secundaria y en la educación técnico-profesional, cuáles son los límites que tenemos. Es decir, a pesar de que podría ser una metodología, digamos, muy interesante, muy llamativa y que podría traer grandes beneficios, también tiene ciertas limitancias que están relacionadas en definitiva con el contexto, con nuestras capacidades y con algunas otras cositas que vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, a lo largo de esta sesión. Y por arte, y esperemos, digamos, lograr eso al final de este taller, ¿cierto?, de este módulo, poder diseñar o al menos perfilar, ¿cierto?, una experiencia de aprendizaje y servicio a partir de sus contextos locales. Por lo tanto, ahí va a ser súper importante que ustedes puedan participar, compartir, ¿cierto?, y comentar aquello que en los contextos en los cuales ustedes se desempeñan. Entonces, la idea de la modalidad, perdón, de este taller es que ustedes puedan, vamos a presentar algunos contenidos, los vamos a presentar y los vamos a discutir de forma crítica y reflexiva. Esa es la intención, por lo tanto, invitados nuevamente a participar, a levantar la mano y a prender el micrófono. Y finalmente llegar al diseño metodológico, ¿ya? Como bien les decía, ¿cierto? Si bien no vamos a poder poner en práctica la metodología en este módulo, la idea es que por lo menos podamos perfilarlo, ¿cierto? Para decir, para ver si en algún momento nos atrevemos a implementarlo, ¿sí? Entonces,
Lo primero que me gustaría contarles es que esta metodología, a pesar de que se está usando en Chile hace un par de años atrás, ha ido tomando como relevancia, sobre todo en la educación superior. Es una metodología nueva de puro vieja, como diría por ahí, como hablarían de la idea de Diego Portales, ¿no? Como que la Constitución de 1833 era una idea nueva de puro vieja porque estaba utilizando algo que ya existía antes. Y en este caso, esta metodología es bastante más vieja de lo que nosotros podríamos pensar. ¿Sí? Desde principios del siglo XX, John Dewey, que es un pedagogo, ¿cierto? Y psicólogo, que él va a decir que es importante vincular el conocimiento con la experiencia y la educación con la democracia. Y esto, de alguna manera, él entiende, ¿cierto?, que el conocimiento no solamente puede estar circunscrito a la sala de clase y solamente en lo teórico, sino que también tiene que tener una componente experiencial práctica donde el estudiante se ve involucrado, ¿no? Con esto de comprender, desarrollar estos conocimientos para la vida. Y en ese sentido, ¿cierto? John Dewey va a decir que la educación debe estar orientada hacia la democracia, dando este concepto, ¿cierto?, como uno de los fines o uno de los mecanismos para alcanzar el bien común. Araceli tiene su micrófono prendido. Perdón. No, no se preocupe, solo le aviso por si acaso. ¿Sí? Ya. Puede ocurrir un chascarro. Entonces, en ese sentido, a principios del siglo XX, es decir, hace ya poco más de 100 años, ¿no? ¿Cierto? Ya se estaba hablando de esta idea de la educación práctica, de la educación contextualizada, y digamos que vincule aquello que se discute dentro de la sala de clase con aquello que está ocurriendo afuera, en la realidad. Y podríamos ir mucho más atrás, no lo quise ahí anotar, ¿cierto?, en esta lámina, pero los salesianos en Europa, ¿cierto?, durante el siglo XVII, el siglo XVIII, ya hablaban de una educación contextualizada que les enseñara a los estudiantes, ¿cierto?, a desenvolverse en la realidad, a cuidar el medio ambiente y a cuidar el entorno en el que vivían. Por lo tanto, el aprendizaje de oficios, ¿cierto?, ya era algo que se practicaba hace más de 200 años atrás. Por lo tanto, digamos, esta idea del aprendizaje y servicio, o el aprendizaje para conectar con la comunidad, ¿cierto?, tiene una larga data. En los años 60, y acercándonos un poco más en la historia, ¿cierto?, en Estados Unidos principalmente aparecen algunas líneas de pedagogía, como la Escuela de la Libertad, que va a apuntar a esta idea de los derechos civiles para los afroamericanos, entendiendo que, digamos, eh, este escenario de discriminación, de desigualdad, ¿cierto? Y de injusticias sociales, se empiezan a desarrollar estrategias y espacios de aprendizaje que buscan, ¿cierto?, promover la independencia digamos, de los afrodescendientes. Eh, Junto con ello, ¿cierto?, se intenta o se propone esta idea de los aprendizajes, las experiencias y problemas sociales y políticos. Por lo tanto, no se discute el contenido curricular como algo meramente teórico, sino que en definitiva un contenido que sirve para la vida desde el punto de vista de las dimensiones, ¿cierto?, en las cuales se desenvuelve la sociedad, ¿cierto? Experiencia, digamos, desde el punto de vista práctico, los problemas sociales desde el punto de vista de la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, la discriminación, ¿cierto? Y por otro lado, la discusión política, considerando estos factores que van a llevar hacia la democracia, ¿no? Luego, en el año 67, ¿cierto?, aparecen estos dos autores, Sigmund y Ramsey, ¿cierto?, que van a crear este concepto del aprendizaje-servicio, el service learning, ¿sí? Y ello plantear que el crecimiento educativo, ¿cierto?, se alcanza con la realización de tareas que respondan a las necesidades sociales. Es decir, no enseñamos por enseñar, no enseñamos el contenido por el contenido, ¿cierto?, sino que apuntamos hacia esta idea de atender a las necesidades sociales y humanas, ¿cierto?, como el resultado de programas de práctica para estudiantes. En definitiva, se aprende cuando los estudiantes meten las manos en la masa, como diríamos nosotros hoy día, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la educación ambiental, o sea, el aprendizaje y servicio, la metodología, eh,
va a construirse, ¿cierto?, como una educación activista, y no esta educación activista, ¿cierto?, reaccionaria, violenta, subversiva, sino que una educación activista con sentido propositivo, que va a buscar enfrentar, ¿cierto?, y solucionar los problemas de una comunidad determinada, ¿ya? En definitiva, ese método, ¿cierto?, es posible de contextualizarlo en distintas realidades porque, en definitiva, ¿cierto?, su condición activista le permite, ¿cierto?, detectar situaciones que podrían ser desfavorables, ¿cierto?, y que promover estrategias de mejora. Entonces, a partir de esto, ¿cierto?, estos autores van a definir lo que es el aprendizaje y servicio eh, desde un punto de vista práctico, ¿no? Y Sigmund va a decir en el año 79, ¿cierto?, que aquellos que son servidos controlan y participan del servicio. Entonces, los socios comunitarios, la comunidad, los vecinos, las empresas privadas, el municipio, ¿cierto?, los socios que van a interactuar en este proceso de aprendizaje y quienes van a recibir el beneficio del trabajo, ¿cierto? Eh, Se vuelven, digamos, más capaces de servir y de ser servidos por sus propias acciones. Y por último, ¿cierto? Los que sirven, es decir, los que resuelven el problema, no solamente aprenden, sino que le dan sentido y significado a lo aprendido. Entonces, en definitiva, esta definición plantea, ¿cierto?, esta idea de aquellos que son servidos y aquellos que sirven, una interacción de beneficencia, ¿no? Un trabajo comunitario y colectivo que en definitiva busca, ¿cierto?, resolver una situación problemática. Por otra parte, ¿cierto?, van a decir que los programas de aprendizaje y servicio se van a distinguir de otros enfoques educativos porque en definitiva su enfoque está puesto en la educación experimental, ¿cierto? Promoviendo o buscando beneficiar por igual tanto al proveedor del servicio como al receptor. Entonces, el estudiante, ¿cierto?, se beneficia a partir de este ejercicio, de este proceso de aprendizaje, pero el receptor, que sería la comunidad, se ve beneficiada también producto, digamos, del esfuerzo que hacen la comunidad educativa. Entonces, por otra parte, se asegura, ¿cierto?, que preste la misma atención tanto al servicio, ¿cierto?, que se presta como al proceso de aprendizaje. Entonces, son dos dimensiones que tienen un valor fundamental. Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, la educación, el aprendizaje y servicio es una metodología que exige necesariamente eh, una interacción entre la comunidad, ¿cierto? Entre el entorno más cercano a la institución de educación, que puede ser una escuela o que puede ser un centro de formación técnica o una universidad incluso, ¿cierto? Eh, los estudiantes y los profesores. Entonces, es interesante esto porque suele ocurrir, ¿cierto?, que digamos, en el contexto actual, los docentes entienden el trabajo docente, la enseñanza de un contenido teórico o práctico, ¿cierto?, en el ámbito de la sala de clase. Entonces, enseñamos química, física, biología o geografía, ¿cierto?, o alguna asignatura, digamos, más práctica, como emprendimiento, innovación, ¿cierto? O cualquiera otra, a partir de construcciones teóricas, aquello que está contenido en los libros, aquello que está contenido, ¿cierto?, en un conjunto de manuales, o a partir de la revisión de otros experimentos o de otros documentos, ¿cierto?, científico-académicos como publicaciones, ¿cierto?, como papers, revistas, libros, ¿cierto?, que son el resultado de otras experiencias de aprendizaje. Y lo que va a generar finalmente es que ese conocimiento, ¿cierto?, se transforme como en una especie de herramientas, ¿cierto?, que no son utilizadas de forma inmediata, sino que son utilizadas cuando el estudiante sale, ¿cierto?, de su proceso formativo y se transforma en un profesional. Y en definitiva, ¿cierto?, la metodología de aprendizaje y servicio lo que va a hacer es aportar a que los estudiantes vayan desarrollando una experiencia práctica de aprendizaje que enfrente necesariamente el conocimiento teórico, científico, técnico o académico, como se le quiera llamar, ¿cierto?, directamente con la realidad. O sea, es factible
tomar el conocimiento que yo estoy enseñando, ¿cierto? El contenido que yo quiero transmitir a mis estudiantes con la realidad con la que ellos se enfrentan en el cotidiano, en el día a día. Hay problemas que puedan ser resueltos a partir de aquello que estoy enseñando yo en mi asignatura. Y de alguna manera, entonces estas interrogantes, ¿cierto? Son planteadas son discutidas, ¿cierto? En la Universidad Católica de Chile, este texto de Joanet Salas y Contreras del año 2013, en donde se va a decir que esta metodología, ¿cierto? Es una herramienta que permite responder a tres dimensiones relacionadas con este proceso educativo que se está desarrollando en la educación formal chilena, ¿sí? En la educación básica y media, en la educación superior, ¿cierto? Técnico profesional y en la educación universitaria. Entonces van a decir que desde el punto de vista de la dimensión académica, ¿cierto? Va a permitir brindar mejores y mayores aprendizajes a través del contacto con la realidad. Entonces, tomar el conocimiento, ¿cierto? Y la expertise profesional de los profesores para llevarlo, ¿cierto? Al análisis real. Va a permitir la dimensión de la calidad referida, ¿cierto? A esta capacidad que tendrían los estudiantes de contribuir de forma real a solucionar problemas de la comunidad. Entonces, a partir de ese conocimiento que se discute en el aula, no es el profesor el que levanta los problemas y que busca soluciones, sino que son los estudiantes, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto? La dimensión valórica que está relacionada con esta idea de generar un espacio de formación en valores para los estudiantes, que a pesar de que está el último, ¿cierto? Quizás es el elemento más relevante, porque en definitiva, uno de los grandes desafíos de esta metodología es promover una serie de valores que apuntan hacia la acción ciudadana, es decir, que el estudiante desarrolle un compromiso, ¿cierto? Personal y colectivo que apunta a resolver problemas de orden real, ¿cierto? Que puedan afectar a la comunidad educativa o al contexto local, ¿ya? En ese sentido, la metodología de aprendizaje y servicio en el contexto de la educación superior ha ido provocando, digamos, ha ido tomando protagonismo, ¿sí? En los centros de formación técnica, en algunos casos, sobre todo en las carreras que son más prácticas, que son más de ejecución, ¿cierto? Y que involucran, digamos, la innovación y el emprendimiento, por ejemplo, en carreras que están relacionadas con los problemas de la sociedad, como trabajo social, educación de párvulos, por ejemplo, entre otras. Y en particular, Naciones Unidas, ¿cierto? Ha ido promoviendo en sus objetivos de desarrollo sostenible, esto tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto? 17 objetivos. Y esos 17 objetivos que tienen, digamos, buscan resolver los grandes problemas de la sociedad y del medio ambiente, ¿cierto? Podrían ser resueltos o podrían ser mirados, ¿cierto? Desde esta metodología de aprendizaje y servicio, precisamente porque supone, ¿cierto? Un compromiso valórico y un aprendizaje significativo para los estudiantes. Entonces, si ven la lámina que está a la izquierda, ¿cierto? Es un esquema sencillo en el que se distribuye, ¿cierto? Esta idea de cuando tenemos más aprendizaje o menos aprendizaje y cuando desarrollamos un servicio hacia la comunidad o menos servicio hacia la comunidad. Entonces, el aprendizaje y servicio que se encuentra en este sector, si se puede ver el mouse, ¿cierto? Eh, entiende, ¿cierto? Que cuando hay un mayor servicio a la comunidad, hay una mayor calidad del aprendizaje. Y en definitiva, cuando pensamos en resolver un problema, como por ejemplo cualquiera de los objetivos del desarrollo sostenible, como hambre cero, equidad de género, ¿cierto? Calidad del trabajo, acceso, digamos, al agua potable, eh, respeto por la cultura, el trabajo digno y de calidad, ¿cierto? Entre otras cosas, sabemos que son 17 objetivos. Entendemos que el estudiante que está abordando cualquiera de estos objetivos para resolver un problema real, ¿cierto? Está adquiriendo una experiencia y una componente valórica que le va a permitir, ¿cierto? Empaparse de esta idea del desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿sí? Porque podría ser cualquier otra dinámica.
Aprovecho, ¿cierto? La mayoría de las imágenes tienen fuentes, algunas tienen algunos links que ustedes van a poder ver después, ¿cierto? Cuando tengan acceso a esta presentación que va a ser cargada a la plataforma eh, después de la sesión, ¿ya? Como a eso de las 6:30, 7 de la tarde, este material va a ser cargado junto con el taller práctico de este módulo. Entonces, la metodología de aprendizaje y servicio tiene 6 etapas, ¿sí? Y estas etapas tienen por objetivo lograr, ¿cierto?, implementar un servicio y desarrollar un conjunto de aprendizajes. Y en estas 6 etapas, la primera tarea, ¿cierto?, es identificar problemas o necesidades de la comunidad. Entonces nos preguntamos, ¿cierto?, cuáles son los posibles problemas que pudiéramos abordar en la comunidad. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué problemas detectan ustedes en el entorno local donde se desenvuelven como docentes? Profesor, Dígame, Nirso, buenas tardes. buenas tardes. Profesor, claro, uno identifica bastantes problemas, pero esta metodología es parecida a la ABP. Sí, claro, pero hay una diferencia muy grande entre el ABP y el AMASES. Ya, pero, por ejemplo, esta metodología, disculpe que le pregunte, por ejemplo, si uno va a la realidad, todavía tenemos esa, esa, esa esa arquitectura en el aula, como se hicieron en 1800, tipo prusiano, ¿ya? Todos mirando al profesor, todos Sí, escuchando al claro, profesor, ¿ya? claro. El uniforme, etcétera, etcétera. A mí me Ujú. interesa que se generen, o sea, especialmente que, por lo que yo he leído en la ABP, y que esto me parece interesante, que por ejemplo, al terminar el proceso de aprendizaje de las diferentes etapas, se terminaba con la publicación de los aprendizajes, ¿verdad? Sí, claro, Pero, idealmente. por ejemplo, un problema que yo detecto en el tema del ámbito TP, por ejemplo, a los estudiantes se lo envía a práctica. Hacen la práctica y si es que la empresa quiere y tiene buena voluntad, los contrata. Sí, Ese es un sí, problema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que realmente el proyecto educativo en TP, si por ejemplo nosotros tenemos técnico en mina o explotación minera o metalurgia, que el niño realmente cuando salga esté garantizado el contrato? Ahí pueden haber, por ejemplo, unas soluciones, hacer convenio con los institutos de educación superior, que se supone que la educación técnico-oral tiene que tener una continuidad en la educación superior, ¿no es cierto? sí, claro. Sí, Entonces, la empresa, con su rol de responsabilidad social, que le paguen un curso a los niños de aprendiz independiente, ya sea de mantención mecánica, metalurgista, y ese es un problema, es decir, una realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos de la responsabilidad social, por ejemplo, acá en Diego están contratando a toda la gente extranjera, por todas de otras regiones, y nuestros mm, niños de los años que lleva una empresa que es privada, hay 3 niños contratados. Y en la mm, empresa estatal, no tengo cifras así para decir en lo que yo conozco, no hay nada. Entonces, ¿cómo nosotros como establecimiento, yo sé que nuestra labor llega hasta cierto punto, pero sí, claro, uno, viendo un poco más allá, podemos hacer que las empresas realmente contraten la mano de obra calificada o el profesional que sea de la zona? claro. Ese es un problema que yo veo. Sí, Nirso, le respondo a sus dos preguntas. La primera, como la diferencia entre el ABP y el AMASES. El ABP es una metodología modelada que se puede resolver dentro de la sala de clases sin la necesidad de que los estudiantes tengan que salir al mundo real, porque puedo inventar un problema o un proyecto, ¿cierto? En donde los estudiantes discutan dentro de la sala, definan una problemática, resuelvan a partir de casos de estudio existentes previamente.
el A más S supone necesariamente que el estudiante tenga que salir a la realidad, tenga que detectar un problema, tenga que detectar una necesidad de la comunidad y a partir de los conocimientos que adquiere dentro de la sala de clase en interacción con el profesor y en interacción con la comunidad, levanta una posible solución. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, lo interesante de esta metodología, insisto, tiene alcances, cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Digamos, lo interesante, lo positivo de esta metodología va a permitir resolver la segunda duda que usted plantea, que es como, cómo hacer que nuestros estudiantes sean contratados por el mundo privado. Desde el punto de vista de la posición docente, no podemos hacer mucho, ¿cierto? Nuestra posición está en educar. Pero cuando creamos instancias de calidad, instancias de aprendizaje de alta calidad, donde los estudiantes desarrollan competencias profesionales que les permiten desenvolverse en el entorno, ¿cierto? Van a permitir que, en definitiva, estos estudiantes salgan al mercado con altas competencias. Lo que hace, evidentemente, que sean más atractivos para el mercado. Entonces, si hay una referencia o una buena referencia de los profesionales que están haciendo sus procesos de práctica en instituciones privadas, lo más probable es que aumente digamos, la cantidad de contratados, ¿cierto? De las instituciones en las cuales hacemos clases nosotros. ¿Sí? Ahí jugamos nosotros los profesores un rol fundamental. Entonces, si somos capaces de desarrollar no solamente los conocimientos necesarios, sino que las habilidades y las competencias fundamentales para formar un profesional en minería, en metalurgia o en cualquiera de las otras carreras que se imparten, ¿cierto? En educación técnico secundaria o superior, formamos profesionales que son llamativos para el mercado y que son competentes. Entonces, ahí la discusión podría ser NIRSO, ¿cierto? Podríamos preguntarnos por qué eligen en general a profesionales que vienen de instituciones acreditadas, ¿no? O de universidades, de cierto tipo de universidades o de cierto tipo de centros de formación técnica. Y es porque, en definitiva, en esos centros de formación técnica o en esas universidades, ¿cierto? Están formando profesionales que tienen cierto nivel, ¿sí? Que cumplen con cierto estándar de calidad. Y ese estándar de calidad se produce necesariamente a partir de las metodologías de aprendizaje. Entonces, el estudiante que está sentado, ¿cierto?, frente al computador o frente, digamos, como decía usted, en el modelo prusiano, sentado frente al profesor y el profesor transmite el conocimiento como si fuera una especie de monólogo, y el estudiante tiene que simplemente absorber, evidentemente podría aprender, ¿cierto?, aprenderse el conocimiento de memoria, pero no va a desarrollar capacidades y habilidades que le permitan tomar esos conocimientos, ¿cierto? Y aplicarlos en cualquier contexto. Entonces, la metodología de aprendizaje y servicio un poco busca eso, ¿sí? Y aquí yo me pongo la bandera, ¿cierto? La polera y la chaqueta por el aprendizaje y servicio, porque a mi juicio, ¿cierto? Quizás no es la mejor metodología, pero quizás es una de las mejores en la formación técnico-profesional, ¿ya? ¿Responde a su pregunta, Niso? Es más o menos, pero igual tengo mis dudas porque la ABP no es solamente para trabajarlo en la sala de clase, uno puede No, no, no trabajarlo, solamente. claro, interdisciplinariamente y Sí, lo por puede supuesto. trabajar en terreno, hay variedad, pues depende cómo se planifique, pero me Claro, pero parece no bien. necesariamente puede ser un problema real, ¿sí? El proyecto puede atender un problema, pero o no. En el caso del aprendizaje y servicio, necesariamente tengo que resolver un problema de la sociedad, ¿sí? Porque hay un compromiso valórico en esto. No es como el ABP que puede ser modelado o no. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Gracias, profesor. A ti, Inmirso. ¿Alguien más Víctor, quisiera detectar algún problema en el contexto social en el que se desenvuelven? Víctor, un poco complementando, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya, un poco complementando para el colega. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de técnico a nivel superior en enfermería. Entonces, por ejemplo, Ujú. el aprendizaje ¿cierto? De los módulos de ellos son, por ejemplo, tomar la presión arterial, ¿ya? Los chicos van a aprender a tomar la presión arterial. Entonces, ¿cómo nosotros ahí aplicaríamos la metodología? Por ejemplo, pero ahí también va gestión institucional, ¿cierto? Sí, Ir a por supuesto. un hogar de ancianos o
a una junta de vecinos y prestar un servicio comunitario en la cual de tal día a tal hora los chicos de la carrera van a tomar la presión arterial, por Claro. ejemplo, cuando aprendan, ¿ya? Entonces ahí ellos aprendiendo ponen al servicio de la comunidad, ¿cierto? Esto aprendido. Así lo entendemos nosotros, ¿ya? Claro, esa puede ser una alternativa. Ahora, hay que problematizar la toma de presión, entendiendo, digamos, de qué manera aportamos, por ejemplo, a un centro de ancianos, a un hospital, a una junta de vecinos, por ejemplo, que reúne adultos mayores, por ejemplo, de qué manera aporta la toma de presión, ¿cierto?, a las personas que participan de estos espacios. ¿Será solamente la toma de presión un dato relevante? ¿Será una acción relevante? ¿O quizás hay que agregarle algo más que supone un desafío adicional? Como educar a las personas del recinto, ¿cierto? O del espacio, digamos, cualquiera sea los que mencionamos, en Claro, por relación ejemplo, en con alimentación saludable, elementos que aporten, claro, ¿cierto?, a sí, sí. mantener una calidad de vida y la presión más o menos regulada, ¿cierto?, que impida el desarrollo de enfermedades o de O el riesgos, control ¿cierto? médico en el CEFAM, si no tienen Claro. control médico, claro, una Claro. derivación. Y que en definitiva esa solución, ¿cierto?, se levanta a partir de un conjunto de productos, ¿cierto? Pueden ser uno o más, y que en definitiva, ¿cierto?, le permitan al estudiante aprender, pero también promover, ¿cierto?, aquello que busca la asignatura. Si la asignatura busca, por ejemplo, promover la calidad de vida, promover la conciencia respecto de indicadores de riesgo en la salud, estoy pensando en algunas ideas vagas, ¿no? Entonces, en definitiva, esos elementos son los que se deben transmitir hacia la comunidad, no solamente hacia el estudiante que va a presión, ¿cierto? Sino que en esa interacción, en ese proceso de interacción donde el estudiante aprende a tomar la presión, la metodología invita a que en esa interacción la comunidad también aprenda algo, también se quede con algo, no solamente con el dato de tengo la presión en tanto arriba y tanto abajo, ¿no? Eso, digamos, para ir aclarando esas ideas. Bien. Después, después de identificar el problema o la necesidad de una comunidad, y esto, digamos, puede ser en distintos ámbitos, ¿cierto? Puede ser dentro del centro formativo, del colegio o del CFT, puede ser en el barrio, puede ser en la comuna, puede ser para una empresa, ¿cierto? Pensando en la idea de lo que decía Nirso, ¿cierto? En el caso de la minería o de la metalurgia, ¿cierto? eh, Viene esta idea de que en conjunto con los estudiantes, ¿cierto? Se construye, se diseña un proyecto de servicio, es decir, ¿qué podríamos hacer, ¿cierto? Para resolver esta necesidad que hemos detectado. Para ello, ¿cierto? Se planifica la implementación del proyecto. ¿Cuáles son las etapas que debiéramos seguir para poder eh, ejecutar el proyecto? Entonces vamos a conocer a la comunidad, vamos a hacer una salida de terreno, vamos a hacer, digamos, investigación in situ, registro fotográfico, ¿cierto? Vamos a aplicar una encuesta para detectar, digamos, la opinión de las personas que están siendo afectadas por este problema, para digamos, después finalmente planificarlo y llegar a la ejecución, al paso número 4, ¿cierto? Poner en práctica el proyecto, construir, visitar, intervenir un espacio, ¿cierto? Aportar para, digamos, para las carreras que son, digamos, más, que no son relacionadas con la construcción o con cuestiones materiales, sino que con la transmisión de un servicio, por ejemplo, conectar con la comunidad e implementar el servicio, intervenir un espacio, modificar el entorno de un espacio. Estoy pensando en carreras como, por ejemplo, construcción sustentable, paisajismo, veterinaria, enfermería, ¿cierto? Entre otras. Para luego, después de ejecutar el proyecto y llegar a su etapa final, ¿cierto? Durante todo su desarrollo, llegar a la etapa de la reflexión sobre la experiencia. Una reflexión que permite, ¿cierto?, visibilizar aquello que existía antes, el antes y el después, ¿cierto? ¿Qué había en el antes? ¿Cuáles eran los problemas que teníamos? Y cómo la ejecución del proyecto permitió solucionarlo. Solucionó todo el problema, solucionó parte de qué significó ese proceso de aprendizaje para los estudiantes y qué significó esta experiencia de aprendizaje y servicio para la comunidad. ¿Fue algo significativo? ¿Fue algo valioso? Y esta reflexión sobre la experiencia permite la mejora continua. Entonces, puedo aplicar nuevamente esta metodología
en el siguiente año con otros estudiantes puedo aplicar la misma metodología con los mismos estudiantes, pero en otra asignatura, en otro proyecto, ¿cierto? Y mejorar aquellos elementos que son subsanables para finalmente, ¿cierto? Después de esta reflexión, pasar a la etapa de evaluación de los resultados del proyecto. ¿Qué logramos? ¿Cierto? ¿Qué se logró? Y en esa evaluación, ¿cierto? Caen varias cosas. Los indicadores de log, pero también la evaluación sumativa, ¿cierto? Cuando tengo que hacer, porque evidentemente en el contexto, ¿cierto? En el contexto de la educación formal, el Estado nos exige, ¿cierto? Que hay una calificación. Por lo tanto, de alguna manera, ¿cierto? En este contexto, después de pasar por toda esta etapa de la metodología A+S, al final, ¿cierto? Está este espacio para poder calificar. Entonces, frente a esta lógica, frente a estas seis etapas del proyecto de la metodología A+S, les quiero hacer un par de consultas y me gustaría que pudieran participar, obviamente, ¿cierto? Prendiendo el micrófono y opinando. ¿Es posible implementar esta metodología en mi centro educativo o en la asignatura que yo imparto? ¿Quién podría comentar por ahí? A ver, por ejemplo, Víctor, yo imparto la asignatura de planificación estratégica, ¿ya? Para administración de empresas. Perfecto. Entonces, acá tenemos mucho microempresario, emprendedor, es una ciudad pequeña, entonces mucho micronegocio, emprendimientos pequeños, ¿ya? Incluso algunos ni siquiera con local, sino que desde la casa, con entregas, con delivery. Incluso alumnos que tienen en su familia emprendimientos o ellos mismos. Entonces, pero muchos fracasan, ¿cierto? Por falta de información, de apoyo, de asesoría. Entonces, desde la asignatura de planificación estratégica, que en realidad es donde se parte todo de cómo hacer un emprendimiento, asesorar con los alumnos a los pequeños empresarios en cómo diseñar mejor su negocio, cómo pensarlo mejor a través, y este es un modelo del Canvas, por ejemplo, que hasta el Cercotec lo utiliza. Sí. ¿Ya? Entonces, tener unas visitas, que sea todo un proyecto, no es tanto así como una clínica de negocios, que es mucho más grande, Claro. pero pequeñas asesorías en este sentido, que es como llevar al emprendedor a reflexionar qué es lo que usted quiere, qué va a ofrecer, en qué se va a diferenciar, cuál va a ser su estructura de costos, eh, qué utilidad pretende obtener, definir su negocio, ¿ya? Porque el emprendedor tiene muchas ideas, pero a veces se aturde un poquito en las ganas o se frustra porque el primer año no tiene ganancia, y lo más probable es que no la va a tener el primer año. Entonces, pero le falta la segunda opinión, le falta el apoyo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con alumnos de último semestre, trabajar con algunos casos específicos, ese tipo de, de dificultad que tiene el microempresario de acá. Incluso ya hemos hecho algunas conversaciones con la Cámara de Comercio de acá de General. Perfecto. Felipe, te pregunto sobre esa misma idea. ¿Qué crees tú que es mejor? En definitiva, que el estudiante absorba todos los conocimientos teóricos de la planificación estratégica y que pueda utilizar ese conocimiento cuando llegue a su práctica profesional, o ofrecerle el tener que utilizar ese conocimiento que está adquiriendo recién sobre la marcha, ¿cierto? Y conversar con un microempresario que quiere empezar a vender un producto, ¿cierto? Pero no sabe muy bien cómo planificar su estrategia de negocio. No, en el mismo semestre donde se está impartiendo la asignatura. ¿Eh? Sería como lo más, porque va a estar más fresquito el conocimiento. Y de hecho, por ejemplo, que nosotros le traemos microempresarios que vengan a contar su experiencia. O sea, los chicos van analizando historias, Como un participan estudio de de... caso, porque en definitiva ellos presentan, Claro, ¿cierto? Y los estudiantes van sí. como tomando...
Por ejemplo, el viernes pasado trajimos un emprendedor que él está dedicado a eh, turismo de alta montaña aquí en la región. Y súper específico, y incluso salió en la televisión. Y nos contó todas las dificultades que ha tenido hasta que ahora ya consolidó con su hermano el tema y tiene claro y está enfocado. Entonces los alumnos hicieron hartas preguntas y esa es la idea. ¿Ya? Primero interiorizarse y cuál fue su problema, por ejemplo, la pandemia, la pospandemia, cómo reaccionó el negocio. Perfecto. Lo Y ideal es que aparece algo lo más hagan ahí. en el mismo semestre. ¿Ah? Y aparece algo más ahí importante, Felipe, que es algo que yo rescato mucho de esta metodología, que quizás en tu asignatura, ¿cierto? Que enseñas planificación estratégica relacionada con el negocio, no estamos enseñando cosas vinculadas con ecoturismo, por ejemplo, o con algún producto o servicio de alguien que quiere emprender. Pero evidentemente quien quiera transmitir este conocimiento de planificación estratégica a un cliente o a un socio comunitario, como se le llama en aprendizaje y servicio, ¿cierto? Va a tener que aprender necesariamente sobre el producto que está vendiendo, porque un emprendimiento de ecoturismo es Claro, totalmente distinto de un emprendimiento de alimentación vegana, por ejemplo, ¿cierto? exactamente. Entonces, en Sí, definitiva, esta metodología, de alguna forma, de forma como efecto secundario, ¿cierto? Eh, en tu caso en particular, va a motivar o motivaría a que tus estudiantes pudieran desarrollar otros conocimientos que quizás yo no, como profesor, ¿cierto? Que estoy a cargo del curso, no se los podría entregar porque no manejo temas de ecoturismo, no manejo temas de terapias naturales, por ejemplo, o de productos veganos, porque lo mío está relacionado con la ingeniería, ¿cierto? En la planificación estratégica. claro, así es. Así es. Perfecto. Por Felipe, ejemplo, muchísimas gracias. tendrían que informarse sobre fuentes de financiamiento, Claro, ¿ya? O cómo llevar contabilidad más básica. Y ahí se abre ya más, se abre más las ramas para otros conocimientos que deberían, o competencias que deberían adquirir. claro, claro, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más que quiera responder a esta pregunta? ¿Es posible implementar esta metodología en mi centro educativo o en la asignatura que yo realizo? Esta pregunta me permite conocerlo, por eso es importante, digamos, que puedan participar, porque me gustaría conocerlos a partir del problema, ¿sí? Nosotros, Víctor, en el Liceo Belén hace unos años atrás hicimos una vez un A más S. Cuéntame. Lo articulamos entre la especialidad de administración y de párvulo. Y con ¡Wow! otro, sí, lo implementamos en un jardín infantil que era un BTF de Nantoquitos del Valle, se llama. Perfecto. ¿Y cuál era el problema que tenían ahí, La que problemática, detectaron ellos para... tenían eh, un jardín de muy escasos recursos, que no contaban con material didáctico para las salas, Ya, no contaban con, por ejemplo, los jardines que estuvieran, bueno, las áreas de recreación de los pequeños que tuvieran sombra. Entonces, los estudiantes de párvulo se dedicaron a prepararle material didáctico, actividades a los estudiantes, un rincón para contarle cuentos. Y los estudiantes de administración, por su lado, trabajaron más que nada en conseguir los recursos para poder llevárselos al jardín, gestionando con empresas privadas, con el mismo liceo, haciendo actividades para poder llevarle lo que ellos necesitaban. En una primera instancia nosotros fuimos a hacer la pesquisa de qué necesidad ellos tenían, perfecto. cuántos niños atendía, qué tipo de niños eran. Bueno, generalmente, bueno, todos en realidad. Los pequeños que estaban en ese jardín son hijos de gente que trabaja en los parronales, ¿ya? Perfecto. Y el día cuando fuimos a entregar todas estas ayudas que realizamos, que se fueron haciendo y realizando, los estudiantes de párvulo hicieron actividades en el jardín infantil y las estudiantes de administración hicieron como una feria para llevarle información de postulación de proyectos, eh, postulación de subsidios y cada estudiante tenía un stand con algo determinado.
armamos también una pequeña biblioteca para ellos. Perfecto, perfecto. Ese fue nuestro Y forma mira, de mira hacer. lo interesante de tu ejemplo, Jacqueline. No, no sé, perdón, si Sí. ahí está tu experiencia, si querías agregar algo más, perdón. No, dime. Quería comentar lo interesante de tu experiencia y qué bueno que haya, digamos, que hayan interactuado con la metodología, que la hayan podido implementar, pero desde una, yo diría como de un nivel superior, en el sentido de vincular dos asignaturas, ¿cierto? O dos carreras distintas, administración y párvulo. Porque en definitiva suele ocurrir, ¿cierto? Que en esto de la especialización, cuando nos transformamos en técnicos ¿cierto? En lo que sea, dejamos de lado algunas cosas que son, digamos, que no son del interés técnico. Entonces, la gente que trabaja en la administración de seguro se concentraría en temáticas vinculadas con la empresa, con servicios de otro tipo y quizás bien alejados del mundo educativo, en algunos casos, buscando, ¿cierto?, dónde se generan más recursos. Y en el caso de los educadores de párvulo, trabajarían, ¿cierto?, necesariamente en jardines infantiles o en colegios que tengan jardín infantil. Eh, por lo tanto, digamos, Sí, me da la sensación de que son dos espacios de difícil interacción, pero que finalmente se logran integrar. Y eso lo permite la metodología de aprendizaje y servicio. sí, nosotros lo quisimos implementar, llevando también el carisma de nuestro liceo a la acción social. Perfecto. El compromiso social, ¿cierto?, transformador de la educación. Maravilloso. Sí. Después las niñas nos contaron su historia, qué les pareció, hicimos esa retroalimentación con ellas Maravilloso. y que Y qué ellas se tal? dieran cuenta, a ellas les gustó trabajar bajo esa metodología y también se fueron dando cuenta de que podían aprender los mismos contenidos que uno le pasa eh, en la sala, en el aula, ¿ya? Lo podían aprender afuera de otra manera más lúdica, podríamos decir, Claro. y con un toque social. Y lo otro que aprenden es que no es solamente el contenido, sino que también son capaces de mirar problemas en la realidad, ¿cierto? A partir de aquello que discuten teóricamente en el aula. Porque en definitiva ven, por ejemplo, el problema de escasez de recursos de la institución y lo que genera obviamente una carencia de material educativo. Entonces, entienden, ¿cierto? Que cuando a ellos les toque ser profesionales en algún momento van a decir, pucha, ahora entiendo por qué no hay recursos, o sea, por qué no hay material educativo en un jardín, porque los problemas que están relacionados con esto no es que las educadoras o los educadores de párvulos, ¿cierto?, no quieran hacer material, sino que hay otras causas detrás, ¿cierto? Y eso es lo Sí. interesante un poco de la metodología, que va a invitar a esto, ¿no? Que los estudiantes sean capaces de analizar de forma crítica, ¿cierto? Una serie de problemas que podrían ellos resolver a futuro en el mundo profesional. Bien, bien, muchas gracias, Jacqueline. Veamos qué dice la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades se podrían presentar si ustedes quisieran implementar, ¿cierto?, esta metodología en sus clases? Ya Jacqueline dice, ¿cierto? Ya la ha utilizado. Felipe quizás también desde el estudio de casos, ¿cierto? Y quizás desde otra perspectiva, pero aquellos que no la han utilizado, ¿piensan que es posible hacerlo o es medio difícil? ¿Habría algún problema en su implementación? En algunas ocasiones, cuando me ha tocado plantear esta pregunta, la mayoría de los participantes dicen, me ha pasado en algunos colegios en donde el coordinador pedagógico o el coordinador académico eh, o el jefe UTP, ¿cierto? Dice que no se pueden utilizar metodologías innovadoras, que los estudiantes tienen que aprender en la sala de clase, que no hay recursos disponibles, por ejemplo, porque la metodología implica que los estudiantes tengan que salir. No tenemos, quizás algunos profesores han dicho, yo trabajo muy pocas horas en el colegio, por lo tanto no tengo tiempo como para poder implementar, diseñar la metodología en paralelo. Entonces, se presentan una serie de dificultades según, digamos, el conjunto de creencias que tienen los docentes, que
se traducen en limitaciones para la implementación de la metodología, ¿sí? Entonces, pensando en eso, ¿hay alguna dificultad que ustedes crean que puede aparecer, ¿cierto? Si ustedes quisieran implementar la metodología AMAS-S en sus asignaturas. Bien. Esta pregunta sería interesante que la pudieran contestar, pero quizás no necesariamente desde el punto de vista de sus estudiantes, también podría ser, pero me gustaría preguntárselas a ustedes mismos. ¿Les parece una metodología atractiva la idea de poder implementar un aprendizaje y servicio? Víctor, yo creo que es súper importante esta metodología. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros declaramos en el CFT, en nuestra misión, declaramos que formamos ciudadanos a través de una especialidad o una carrera, pero la primera palabra que aparece es formar ciudadanos con. Entonces, el tema de sacar una especialidad o una carrera, ¿cierto? Técnico profesional, los chicos deben entender, y yo creo que las instituciones y los docentes tenemos que transmitir que la persona va a prestar un servicio en una comunidad, remunerado, sí, obvio, pero es un servicio. Atendemos clientes, usuarios. Entonces, y muchas veces nuestros perfiles de egreso o el perfil de las especialidades en los liceos describen cómo tiene que ser, ¿cierto? Un egresado o un titulado, y muchas veces los componentes son súper valóricos, o sea, las competencias blandas. Entonces, si uno también después compara con lo que las empresas piden, las empresas están dispuestas, muchas veces dicen, mire, si no está muy fuerte en Excel, nosotros le enseñamos acá, nosotros los capacitamos en esto, pero no estamos dispuestos a que el chico no sea responsable, no sea proactivo, ¿no? Eso tiene que traerlo. Entonces, todo el proceso educacional, ¿cierto? Hasta la enseñanza superior, nos vamos haciendo cargo de las brechas y las falencias, pero también valóricas. Entonces, el que relacionemos a los estudiantes con un servicio a la comunidad, con que sean capaces de detectar problemas en su barrio, en su cuadro, en su ciudad, los hace darle este contexto social y esta dimensión del servicio a mis conciudadanos, mis clientes, mis vecinos. Es súper importante, ¿ya? Porque muchas veces caemos en entregar contenidos, y eso está en Internet, ¿ya? Pero las experiencias de aprendizaje se hacen en el aula y también se hacen en los contextos sociales y externos, en talleres, en este tipo de actividades. Entonces, creo que es súper importante reflexionar sobre el tema, y muchas veces, no nos compete a los profesores, pero sí plantearlo a los niveles técnicos pedagógicos, a las direcciones de los establecimientos, en que hay que, sí, a lo mejor cuesta desarrollar, implementar, pero si uno lo hace una vez, después se replica con los terceros que pasan a cuarto y así, en definitiva. Pero es súper importante porque el mercado y la comunidad está demandando esto. Y a nosotros hay Así es. mandatos legales que nos obligan a vincularnos con el medio, a prestar apoyo a la comunidad, porque estamos insertos en un contexto, en una comunidad, en un mercado. Sí, sí, totalmente. De hecho, aprovecho de contarles un poco la importancia que tiene esta metodología hoy día, que puede ser AMAS-S, puede ser ABP, ¿cierto? O cualquier método activo de aprendizaje. Y es que la educación superior en general, ¿cierto? La educación TP y la educación superior universitaria están siendo exigidas desde el Ministerio de Educación que implementen aprendizajes activos. Y por otra parte, en los documentos institucionales, en el sello formativo, en el proyecto educativo, ¿cierto? Incluso en los colegios, destacan muchas veces, ¿cierto? Esta idea de los aprendizajes activos o los aprendizajes significativos. Eh, y esa es una tarea, ¿cierto?, que está en manos de los docentes, finalmente, que genera, ¿cierto?, una gran dificultad
en algunos casos porque evidentemente hay algunas limitantes, ¿cierto? O dificultades, que era lo que quería plantearles en la pregunta número 2, ¿no? Entonces, pueden ser limitantes propias, digamos, de decir, quizás no me siento preparado para implementar metodologías, digamos, activas. Quizás el contexto en el que yo trabajo, los recursos disponibles no son suficientes como para poder hacer proyectos de este tipo. O bien quizás hay cuestiones de orden institucional que limitarían que yo pudiera desarrollar este tipo de metodología en el aula. Un poco a eso quería llegar con las preguntas, ¿cierto? Y en el caso de si es atractivo o no para los estudiantes, también es importante tener en cuenta si es cierto, si estas metodologías son atractivas o no para mí como docente, ¿no? De repente, ¿cierto? La tradición, el llevar tiempo haciendo clases, ¿cierto? Con un método específico, puede hacer finalmente que no me sienta atraído por desarrollar otro tipo de métodos, ¿ya? Puede ser que alguno tenga, ¿cierto? Más interés por el estudio de caso, más interés por el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, dependiendo, digamos, del enfoque que se le quiera dar. Eh, entonces, en ese sentido, quizás el aprendizaje y servicio no es una metodología 100% atractiva, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, y aquí quiero ser enfático, porque la clase podría durar un poquito más o un poquito menos, ¿cierto? Digamos, en los tiempos que tenemos disponibles, hoy día hasta las 6 de la tarde, dependiendo de la participación que ustedes le integren a esto, ¿ya? Entonces, por eso yo decía en un comienzo que es importante que ustedes puedan prender su micrófono y opinar, porque eso va a permitir que podamos dialogar en torno a la metodología, ¿ya? Una de las cosas que exige esta metodología es la participación de los estudiantes, y en este caso, ¿cierto? Estamos jugando en esa posición de roles, ¿sí? Y en definitiva, los quiero convocar a ustedes a que podamos implementarla, utilizarla, ¿bien? Entonces, el diálogo es fundamental en la sesión. Entonces, en esta línea, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita? Un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no? El aprendizaje y servicio para poder alcanzar una experiencia, hacer un aprendizaje de calidad, ¿cierto? Eh, y cumplir con los objetivos que se propone como metodología. Primero, en relación con los aprendizajes, es muy importante que el estudiante podamos transmitir el desarrollo de habilidades, de conocimientos específicos también, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta, ¿cierto? En la acción previa de nuestros estudiantes, qué es lo que saben, con qué es lo que vienen, ¿cierto? Y qué les puedo, y en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? A través de la metodología, qué es lo que les puedo transmitir, qué es lo que puedo incentivar a que ellos desarrollen, ¿sí? A veces nos encontramos con ámbitos muy diversos, con estudiantes que me pasa mucho en el lugar donde hago clases como docente, que tengo estudiantes que ya vienen con algunas carreras, con carreras. Hay estudiantes que son mayores que yo, que tienen, no sé, 45, 50 años, por ejemplo, y que no estudian hace 20 años atrás, que salieron del colegio por ahí, intentaron estudiar una carrera y tuvieron que congelar, por lo tanto vienen con muy pocos conocimientos, ¿cierto? Y habilidades. O también me ha pasado con estudiantes que intentaron estudiar varias carreras, pero no lograron terminar ninguna, pero han desarrollado un montón de conocimientos y habilidades que les sirven en el proceso formativo. Entonces, digamos, ese antes es muy importante tenerlo en cuenta para saber, digamos, la dificultad del proyecto, la intensidad del aprendizaje que quiero proponer, ¿cierto?, en la asignatura, para finalmente llegar a esto de cuáles son las habilidades y los conocimientos con los que deberían salir después de la experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, por otra parte, el servicio, ¿cierto?, juega un rol importante porque en definitiva podemos definir qué es lo que queremos resolver, cuál es el problema que queremos resolver, a qué comunidad o a qué, digamos, socio queremos atender, la empresa privada, ¿cierto?, un negocio, una escuela, una organización, una junta de vecinos, o la comunidad, ¿cierto? La comunidad escolar o la comunidad del centro de formación técnica, por ejemplo. Y a partir, digamos, a quién queramos, ¿cierto?, ayudar, también es importante definir hasta qué punto podemos ayudar. Entonces queremos, por ejemplo, lo que decía Jacqueline, ¿cierto? Sabemos que el jardín infantil tiene problemas de recursos.
desde hasta qué punto, ¿cierto?, los estudiantes de administración y los educadores, ¿cierto?, las educadoras de párvulo, pueden resolver el problema de los recursos de la institución. ¿Sí? Tienen la capacidad de poder crear un plan de gestión que permita administrar los recursos disponibles, o simplemente ellos pueden intervenir en crear estrategias que permitan obtener más recursos. ¿Sí? Eso depende necesariamente de las habilidades que tienen los estudiantes, de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, ¿cierto? Y otras dimensiones que vamos a discutir a continuación. La intencionalidad va a jugar un rol importante también en la metodología, en relación con la disposición del contenido, ¿cierto?, con la necesidad. ¿Qué tan relacionados están? El contenido que yo estoy enseñando, ¿cierto?, en la asignatura o en la carrera, ¿cierto?, con la necesidad que queremos resolver. No, quizás no le podríamos haber pedido a los estudiantes de administración que se hicieran cargo del material didáctico, ¿cierto?, y a los estudiantes de párvulo que se hicieran cargo de la administración de los recursos económicos, porque en definitiva la disposición del contenido, ¿cierto?, del conocimiento en la asignatura en la que se desenvuelve, ¿cierto?, el proyecto, no es coherente, ¿no? La participación, y aquí un poco lo que estábamos hablando recientemente, es tremendamente importante lograr, porque es un desafío, ¿cierto?, que los estudiantes desarrollen compromiso y protagonismo con la solución del problema, porque en definitiva con esas habilidades o con esos valores, ¿cierto?, de compromiso y protagonismo, finalmente el estudiante no solo logra el objetivo de entregar el servicio, sino que también aprende, ¿sí? Pero en cambio, cuando no hay compromiso ni protagonismo, lo que va a ocurrir es que el estudiante podría resolver el problema, entregar un servicio, por ejemplo, y les voy a mostrar ahí unos estudios de caso, entregar material didáctico, ¿cierto? Pero ese material didáctico para la enseñanza, para la educación parvularia, podría ser descargar imágenes de internet, ¿cierto? Sin quizás hacerle mucho tratamiento, agregarle un par de informaciones y compartirle y decir, bueno, aquí tienen las letras, los colores, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante está comprometido y crea un material educativo que emula, que provoca, digamos, el pensamiento, el desarrollo de alguna habilidad específica, y esto está declarado en el material, ¿sí? Y que el estudiante le dedicó tiempo para poder elaborarlo? En esa dedicación, en esa elaboración propia, ¿cierto? Que podría utilizar un respaldo, una referencia, digamos, descargada de internet o revisada de otras fuentes, ¿cierto? Pero que es una elaboración propia, da cuenta de que el estudiante hizo un esfuerzo, ¿cierto? Le puso compromiso. Entonces, el producto ya tiene un sello personal, ya tiene, digamos, el compromiso propio del estudiante. Entonces, el estudiante desarrolló un aprendizaje, pero también va a tener un valor para la comunidad que va a ser receptora de este servicio, ¿ya? O del producto, finalmente. Por lo tanto, la componente, digamos, del compromiso, ¿cierto?, es esencial. Y finalmente, ¿cierto?, la reflexión y el pensamiento crítico es necesario permanentemente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, no solamente desde los estudiantes, sino que también desde el profesor, para poder entender, ¿cierto?, si digamos, si este proceso de aprendizaje ha sido exitoso o no, si requiere modificaciones. Puede ser, y a mí me ha tocado, ¿cierto?, tener que modificar el socio comunitario, tener que cambiar digamos, a la comunidad con la cual estamos trabajando, precisamente porque quizás la necesidad del socio comunitario no se ajusta al proyecto de la asignatura, o bien los estudiantes no, digamos, no están en condiciones de poder enfrentar un desafío, digamos, la magnitud del desafío al cual se enfrentan con un socio comunitario en específico, ¿sí? Entonces es importante, ¿cierto?, la reflexión y el pensamiento de forma permanente, desde los estudiantes, desde los profesores y también desde la comunidad con la cual estamos interactuando, ¿sí? Porque suele ocurrir también, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando se interactúa con una comunidad, quizás las expectativas del socio comunitario, sea quien sea, va a ser muy alta respecto del beneficio que quiere recibir, ¿sí? Y va a entender, ¿cierto? Y quizás podría generarse, ¿cierto?, como una alta expectativa, y el producto que se entrega no se condice con ello, ¿bien? Entonces es importante siempre estar nivelando ese tipo de situación. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, el aprendizaje-servicio es una metodología que involucra, ¿cierto?, aprendizajes activos y significativos, y como decíamos anteriormente,
¿cierto? Involucra contenidos, competencias, habilidades y valores que se van a ir construyendo en esta lógica del aprender haciendo. Hay una parte, evidentemente, que el profesor transmite, que el profesor entrega, ¿cierto? Quizás en la etapa inicial, en donde expresa, ¿cierto? El contenido científico-técnico necesario para poder implementar un proyecto, pero que hay otra parte que se desarrolla con el servicio social a distintas instituciones, ¿cierto? Como que pueden ser empresas, organismos sociales, ¿cierto? O organismos de administración pública, que finalmente van a tener una necesidad. Y la relación que se establece entre el aprender haciendo y la resolución de esta necesidad o problema, finalmente se construye, se centra en el proyecto de aprendizaje de la asignatura. ¿Sí? Quería preguntar si hasta ahí hay alguna duda o hay alguna consulta al respecto. Si tiene sentido, si parece atractiva la metodología o no. Sí, profesor, hace mucho sentido. ¿Te parece atractiva la metodología, Nilsson? ¿La habías escuchado antes? Como dije, pero tiene una diferencia con la AP, pero para aplicarla dentro de la sala de clase y fuera de la sala de clase, me hace sentido, porque es una metodología que tiene que ver más con el hacer. Perfecto. Cuando aparecen docentes que no han conocido esta metodología, me dan muchas ganas de hacer este ejercicio de, si la quieren implementar, contáctense conmigo, hagamos el ejercicio del acompañamiento, veamos cómo la podemos implementar, porque en definitiva, desde mi experiencia, ¿cierto? Como experto en la metodología, es interesante cuando el docente se involucra, ¿cierto? Se empapa de esta metodología, porque pasan, digamos, es interesante cómo todos los involucrados en el proceso están aprendiendo permanentemente. El profe aprende cosas que Profesor, quizás... ¿Perdón, Mirso? y también es un trabajo colaborativo. Totalmente, totalmente. Como Claro, y Jacqueline, puede ¿no? ser Mezclando... interdisciplinario, puede ser de diferentes Y áreas. eso, Y eso va a depender sí o sí de las competencias, ¿cierto? Que tengamos disponibles, de los tiempos, ¿cierto? Y los recursos, porque, digamos, cuando hay pocos recursos, hay poca disponibilidad, ¿cierto? El proyecto hay que ir acotándolo de manera que podamos resolver, ¿cierto? Una tarea precisa y no quizás un gran proyecto que podría llevarnos, ¿cierto? A que el proceso de aprendizaje no tenga un producto final, ¿sí? Eso también es, digamos, una desventaja de esta metodología. Si no soy capaz de visualizar, ¿cierto?, el tamaño, la duración del proyecto, podríamos caer en algunos casos en desarrollar una actividad que no logre finalizarse en un semestre de aprendizaje, pensando en que eso es lo que dura una asignatura en la educación técnico-profesional y en la escuela, ¿cierto?, en el año lectivo, ¿cierto? Pero sabemos que están las notas de por medio, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración un conjunto de criterios, trabajar en equipo necesariamente, porque el profesor, digamos, tiene que atender no solamente un curso, sino que más de uno, ¿cierto? Y si es en educación técnico superior, ¿cierto? Tiene que atender quizás más de alguna asignatura, o se desempeña en otro cargo, ¿no? No necesariamente como docente. Entonces, en definitiva, ¿cierto? Es una metodología que, digamos, tiene una alta demanda. Pero lo interesante de esta metodología es que cuando ya logro dominarla, ¿cierto? Implementarla se hace mucho más fácil. Porque, a la larga, la gran responsabilidad en el desarrollo de la metodología está puesta en los estudiantes y no en el profesor. Entonces, suele ocurrir, ¿cierto?, que el profesor se transforma, como dirían los ingenieros, ¿cierto?, los ingenieros comerciales o los ingenieros, digamos, en general, como un jefe de proyecto. Entonces, lo que hace el jefe de proyecto es dar, ¿cierto?, la tarea principal, orientar con las directrices del proyecto, ¿cierto?, con la matriz de trabajo, entre otras cosas, y decir, perfecto, el equipo de proyecto ejecute, desarrolle. Y lo que va haciendo el profesor, ¿cierto?, es monitorear cada cierto tiempo los estados de avance. El monitoreo se hace clase a clase, cuando se hace una evaluación y se pone una nota, ¿cierto? O cuando interactúa con la comunidad. Entonces, en definitiva, a mí me pasa, por ejemplo, que haciendo clase yo realizo las primeras 5 o 6 clases teóricas de la asignatura en educación técnico profesional, pues es ejecución. Entonces los estudiantes una vez por semana van mostrando avances, van presentando resultados o propuestas hasta que, digamos, definiendo distintos productos.
la justificación, el marco teórico, la metodología de trabajo, visita a terreno, diseño de algunas propuestas, ¿cierto? Discusión de las propuestas para llegar finalmente al resultado final. Entonces, es una dinámica que finalmente le exige al estudiante que se haga cargo de su proceso formativo. ¿Sí? No le quita responsabilidad al profesor, no quita, digamos, que el profesor, digamos, no deja de hacer cosas, pero, digamos, le entrega mucho más responsabilidad y protagonismo al estudiante. Entonces, para ir cerrando con esta idea, digamos, del concepto de la metodología de aprendizaje y servicio, ¿cierto? Podríamos decir que tiene tres dimensiones principales. Primero, desde el punto de vista del aprendizaje, es un aprendizaje que necesariamente se vincula con la sociedad y que se construye a partir de un compromiso social. No solamente el aprendizaje por el aprendizaje. Por otra parte, exige, ¿cierto? Y no lo diría como una obligación, pero digamos, exige en el sentido de que para poder implementar la metodología tengo que conectarme con el mundo, por lo tanto, puedo trabajar dentro de la sala, pero tengo que estar mirando permanentemente hacia afuera. ¿Sí? Un poco lo que he querido hacer con la reflexión, con las preguntas, es que ustedes puedan ir pensando, ¿cierto? Si no han querido participar prendiendo el micrófono, espero que a partir de la pregunta, ¿cierto?, se hayan cuestionado también algunas cosas y que hayan pensado en el mundo en el que ustedes se desenvuelven, ¿no? Y por otra parte, el aprendizaje y servicio se traduce necesariamente en un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque nos vinculamos con la realidad. Entonces, cuando un estudiante se pregunta, se cuestiona por lo que está ocurriendo en su entorno, ¿cierto? Está conectando con su experiencia de vida. Y como diría Vygotsky, ¿no? Los aprendizajes previos van a servir de anclaje, la experiencia previa, el conocimiento previo, van a servir de anclaje para crear conocimientos nuevos, ¿cierto? Que se van a ir quedando en la matriz, digamos, en el cerebro, en la memoria, ¿cierto? Y hoy día desde la neurociencia diríamos en el lóbulo frontal, en el desarrollo de funciones ejecutivas, habilidades y capacidades que se procesan, ¿cierto?, en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Para después pasar a esta idea a la dimensión de los servicios, entendiendo que este trabajo, esta interacción que hace el estudiante con la comunidad es un trabajo. No es una tarea, no es una evaluación, sino que es un trabajo. El estudiante asume un rol de profesional, sea que esté en la educación secundaria o sea que está en la educación técnico superior. Porque en definitiva lo que está haciendo es poner sobre la mesa, ¿cierto?, los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo de su formación, ¿sí? Requiere, evidentemente, ¿cierto?, de un protagonismo del estudiante y de la comunidad. El profesor se transforma en un supervisor del proceso, ¿cierto? Apaña tanto a la comunidad como como a los estudiantes, pero también requiere un ejercicio de innovación, ¿sí? Porque requiere que tomemos ese conocimiento disciplinar que viene de los manuales, de los papers, de los libros, ¿cierto? Y ponerlo en práctica. Y no lo podemos poner en práctica si estamos hablando de un contexto real, simulando, ¿cierto?, modelos que existen, digamos, anteriores, porque tengo que tener en cuenta la realidad, por lo tanto, de seguro me va a exigir alguna adaptación, ¿sí? Como decía Felipe, ¿no? Cuando hablamos de un negocio, un emprendimiento de ecoturismo, tengo que contextualizar, ¿cierto? Para poder hablar de la planificación estratégica de un negocio, tengo que comprender que ese negocio está relacionado con el ecoturismo y no tiene que ver con la ropa americana, por ejemplo. Son dos cosas totalmente distintas que tienen planes de negocio totalmente distintos. Requiere y exige conectar con el pasado, ¿cierto? Para proyectar al futuro. Tengo que entender, ¿cierto?, qué es lo que ha ido haciendo una comunidad determinada, el socio comunitario, ¿cierto?, para tener el problema que tienen, para proyectarse a futuro, ¿cierto?, la modificación de esa conducta que permita, ¿cierto?, evitar o mitigar el problema del cual me estoy haciendo cargo. Entonces, si el problema es que esta empresa de ecoturismo, ¿cierto?, pensando en el ejemplo que nos daba Felipe, no tiene la capacidad de desenvolverse, digamos, en el mercado, porque no sabe cómo resolverlo, lo que voy a hacer es entregarle los conocimientos, ¿cierto?, las estrategias necesarias para que su emprendimiento pueda ser exitoso. El uso del marketing, del merchandising, ¿cierto?, de las redes sociales,
de los planes que ofrece, ¿cierto?, este servicio para finalmente posicionarse en el mercado y obtener, ¿cierto?, ingresos en relación con ello. Y por otra parte, ¿cierto?, desde el servicio exige la cooperación y el trabajo en equipo, lo que decía Jacqueline, ¿no? De seguro trabajó con otros profesores de la otra asignatura, de seguro con estudiantes con los que quizás no les hacía clase, o que quizás le tocó impartir clases, conectar con ellos, pero que evidentemente estoy trabajando en cooperación, ¿cierto?, con otros docentes, los estudiantes trabajan en equipo para poder resolver los problemas, entonces tienen que discutir, tienen que dialogar, la discusión positiva, no el enfrentamiento negativo, para levantar propuestas, y tienen que dialogar entre ellos, con la comunidad y con el profesor, finalmente para ir perfilando el producto. Y desde el punto de vista de la evaluación, ya lo decíamos, requiere reflexión permanente para ir mejorando la metodología. La primera vez que se implementa siempre tiene muchas dificultades, algunos vacíos, ¿cierto? Pero en la medida en que voy implementándola con distintos grupos, con los mismos grupos de estudiantes, con otros profesores, lo que voy haciendo es puliendo finalmente el trabajo para ir haciendo de esta metodología una metodología más exitosa, ¿no? Supone el aprendizaje de servicio una autocrítica permanente. Hay que preguntarle a los estudiantes qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo bien. El profe como jefe de proyecto también tiene que mirar a sí mismo su gestión para poder comprender, ¿cierto?, qué es lo que debe mejorar para que, digamos, esta metodología se pueda implementar de mejor manera en la asignatura. Y la comunidad también. La comunidad también debe desarrollar un ejercicio de autocrítica para decir, esto es lo que nos faltaba mejorar para poder ser una mejor comunidad, para poder aportar al bien común, para poder ser más exitoso económicamente, ¿cierto? Para poder resolver nuestros problemas que sean materiales, ¿cierto? O económicos, o culturales, o lo que sea, ¿no? Para finalmente llegar a esta idea de que el aprendizaje y servicio exige una evaluación de los socios comunitarios, ¿sí? No solamente pongo la nota producto del proceso de aprendizaje, sino que también es importante que los socios comunitarios o la comunidad con la cual se desarrolló el proyecto nos entreguen un feedback y nos digan, quizás faltó que los estudiantes se comunicaran más con nosotros, agradecemos el ejercicio que ellos hicieron porque el producto que nos entregaron es súper útil y preciso para el problema que nosotros teníamos, o no necesariamente, ¿cierto? Nos entregaron un producto pero que requiere de ajustes, requiere de adecuaciones, y esa retroalimentación evidentemente está relacionada con, digamos, las capacidades, las competencias y las habilidades que los estudiantes pusieron al servicio del proyecto, ¿sí? Finalmente, estos tres componentes o estas tres dimensiones, ¿cierto? No buscan un beneficio directo para la persona, para el profesor, por ejemplo, o para el estudiante, sino que van a buscar como fin último, ¿cierto?, un bien común, el bien común para la comunidad educativa y para la comunidad, ¿cierto?, con la cual se interactúa, ¿sí? Hasta ahí, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna consulta? Todavía nos quedan unos minutos. Tenemos algunas consultas. José, cuénteme. Estás con el micrófono apagado, José. Lo siento. ¿Se escucha? Sí, te escucho súper bien. Yo tengo una pregunta. Quizá viene de la ignorancia con respecto a esta metodología de, de buscar una necesidad en la comunidad. ¿Es aplicable para todas las asignaturas? O sea, yo lo pregunto porque cuando estaba estudiando, eh, uno de los ramos que tenía era cálculo y, Ajá, y lo que pasa es que muchas veces el profesor se empeñaba en hacer el ejercicio más complicado del mundo. ya. Y muchos de mis compañeros decían de ¿por qué lo hace tan difícil si al final en la pega nunca vamos a ver una integral o no sé, una ecuación diferencial? Entonces, y la verdad es que igual tienen razón, pues nunca los vamos a ver. Entonces el profesor decía que ese no era el punto de la asignatura, sino que era crear o desarrollar el hábito o la habilidad
de pensar más allá del problema. Entonces, la asignatura en sí era un fin en sí, pero es posible tomar estos conocimientos y aplicarlos en los ramos como matemática, inglés, lenguaje, Sí. ¿sí? En el caso de cálculo, me pones en un entredicho muy, muy potente, pero que tiene que ver con la tradición con la que se ha construido la enseñanza del cálculo, ¿sí? Porque es lo que dice tu profesor. Es cierto que la enseñanza del cálculo, las funciones, y vamos más atrás, incluso en el conocimiento de la escuela, ¿cierto? Logaritmo, álgebra, me acuerdo, por ahí vi en un meme en las redes sociales, tengo 30 años y llevo 30 años sin aplicar el cuadrado de binomios en la vida real, Claro, ¿cierto? Y es un hecho, y muchos quizás podríamos decir lo mismo, ¿no? Y quizás quienes llevan aplicando el cuadrado de binomios son los profesores de matemática que siguen enseñando eso. Y la verdad es que desde el punto de vista de la educación, digamos, práctica, de las metodologías prácticas de aprendizaje, lo que ocurre es que se ha instalado una tradición del conocimiento por el conocimiento. Es cierto que el cálculo te permite, digamos, desarrollar un pensamiento lógico matemático que te permite ver el mundo de una forma distinta, ¿sí? Entonces, el conocimiento por el conocimiento. Pero ese conocimiento por el conocimiento, cuando no se logra materializar en la realidad, ¿cierto? Se traduce en un problema enorme. Y es un problema que han detectado algunos académicos en las universidades chilenas en carreras como ingeniería, ¿sí? Hace un par de años atrás, y por eso no recuerdo el nombre digamos, de la publicación, académicos de la Católica, de la Universidad Católica de Chile, eh, daban cuenta de que había un serio problema con los ingenieros que salían titulados de la Universidad Católica. Una de las universidades con los indicadores más altos de calidad, ¿cierto?, en la formación de ingenieros, de todo tipo. Los más contratados, con los sueldos más altos, digamos, con ingenieros que son altamente calificados, pero ¿cuál era el problema? Que no sabían escribir un correo, no sabían redactar, tenían problemas de ortografía, tenían problemas de gestión, de comunicación, ¿cierto?, en los ámbitos de trabajo. Por, pero eran muy buenos desarrollando cálculos matemáticos y haciendo relaciones lógicas. Entonces, ¿cuál era el problema? Que estaban entregándole a los ingenieros un montón de conocimiento por el conocimiento, pero no les estaban enseñando a utilizar ese conocimiento en el mundo real. Entonces, y otro aspecto relevante estaba relacionado con los niveles de estrés en los procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esto, pero estudiar ingeniería civil eléctrica, ingeniería civil informática en la Universidad de Santiago es una carrera que dura 5 años y terminarla en 8. El promedio de estudiantes de ingeniería civil en la Universidad de Santiago sale entre 8 y 10 años. Profesor, Cuénteme. mire, referente a eso, bueno, y me parece interesante lo que plantean los estudiantes del Instituto Nacional del agobio académico y Ajá. más de las carreras en Chile, que en vez de, por ejemplo, en Europa las carreras de ingeniería son 2 años, 3 años, no tengo exactamente, y acá Sí, en Chile son 5, y todos sí, sabemos que que obedece a un tema de monetario, de mercado, el sí, sí, costo, totalmente. claro. Entonces, ¿no será desde ahí que está mal planteado el tema de cómo, por ejemplo, hay un estudio, ¿por qué todos quieren a vacacionar a Europa? Siendo que América Latina tiene bastantes cosas, pero si usted gente, yo quiero ir a Europa, Europa, Europa. Pero los europeos lo han planteado desde su malla curricular, de su plan de estudio, por ejemplo, desde historia o desde matemáticos, o sea, que a Europa lo estudian de otra manera, ¿verdad? Entonces eso Sí, sí, claro. me hace sentido en Chile, que en Chile, por ejemplo, también hablaron de agobio académico los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica, entonces a lo mejor nuestras carreras estaban sobredimensionadas y solamente al momento, como dice el profesor,
de hacer un ejercicio de álgebra o de cálculo en la vida real cuesta, pero yo sé que nuestro mundo o nuestra sociedad está filosóficamente está basada en la matemática. Ujú. A lo mejor hay que repensar la educación en Chile, yo Sí, pienso, digo. ese es el desafío, Nierso. Y en definitiva, la pregunta que hacía José Miguel, ¿cierto? ¿Cómo puedo utilizar la metodología de aprendizaje y servicio en cálculo? Alguien podría decir, conectar con una junta de vecinos, por ejemplo, imposible. Pero, por ejemplo, conectar con una empresa minera y preguntar ahí cómo detectar un problema y que ese problema sea algo a resolver, podría ser una alternativa. Utilizar el cálculo eh, para detectar situaciones internas de la institución, que la institución maneja cuestiones de orden económico, cuestiones de orden administrativo, de gestión de recursos, ¿cierto? ¿Podemos utilizar el cálculo para poder abordar ese tipo de dinámicas? Por supuesto que sí. Entonces, el tema es que la tradición educativa en torno a alguna asignatura ha provocado, ¿cierto? Que algunos profesionales digan la metodología de aprendizaje y servicio basada en proyectos no sirve para el cálculo, no sirve para la matemática, no sirve para inglés, porque en definitiva lo que hay que hacer es que el estudiante sea capaz de aprender de absorber ese conocimiento. Y en realidad es una mirada muy cómoda, ¿cierto?, de la tradición educativa, que no está dispuesta al cambio, ¿de acuerdo? Yo he tenido la oportunidad de enseñar matemática, yo no soy profesor de matemática, pero cuando trabajé en colegio me tocó enseñar matemática y lo que hice fue enseñar estadística a partir del estudio de incendios forestales. Entonces, los estudiantes, justo en un periodo en el que los incendios forestales estuvieron en alza, creo que el 2017, 2016, 2017, o 2018, si no me equivoco, parece que fue 2018. Me tocó enseñar estadística para octavo básico y el ejercicio que hicimos fue crear una campaña de difusión en torno a, digamos, el conocimiento respecto a los incendios forestales y cómo reducirlo. Entonces utilizamos historia, matemáticas, ciencias naturales y lenguaje para elaborar un producto que resolviera el problema o que intentara mitigar el problema de los incendios forestales, ¿cierto? Difundiéndolo a través de las redes sociales. Entonces, los datos estadísticos aprendieron a utilizar Excel, gráficas, ¿cierto? Y conocimientos súper sencillos que quizás no van a ser tan relevantes, pero van a hacer que el estudiante asuma un compromiso de difundir aquello que ha creado, ¿cierto? Darle al resto, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, ¿cierto? Que es importante tener conciencia respecto de los incendios forestales, ¿cierto? Y decir, bueno, si me va a tocar viajar, ¿cierto? Irme de vacaciones en algún momento, ir a un parque natural, evitar, ¿cierto? Quemar o que mis papás lleven colillas de cigarro o que no hagan fuego, ¿cierto? En lugares donde es posible que ocurra un incendio, porque ya aprendí, adquirí ese conocimiento, ¿cierto? Y ya soy un difusor de ese conocimiento. Entonces no resuelvo un problema directamente, ¿cierto? No logro, pero lo que hago es que a partir de ese conocimiento soy un portador, ¿cierto? De algo que me permite evitarlo hacia el futuro. Y sigue siendo aprendizaje y servicio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, José Miguel, ahí la idea a partir de tu pregunta? Sí, sí, o sea, lo Te comprendo. escucho súper lejos. Sí, lo Ahí sí. comprendo. Quizá la pregunta es cómo implementarlo. O sea, habría como que cambiar los contenidos del ramo. No porque el O, contenido es el mismo, ¿cierto? Si es cálculo, es cálculo. El cálculo se claro. ejecuta de una forma, tiene una metodología de, digamos, de un procedimiento, ¿no? Tiene un nombre, eso siempre se me olvida. Eh, lo que hay que hacer es cambiar la metodología de abordar el contenido. Entonces lo abordo a Ah, partir de un problema, ¿cierto? como el Entonces, acercamiento claro, como el de cómo me acercamiento acerco al cálculo. Entonces tú podrías decir, tú como profe, por ejemplo, si tú enseñaras cálculo, detectar un problema previamente, que no lo vean los estudiantes. Tú haces una maqueta. Entonces, en la institución donde estás haciendo clase, ¿hay algún problema que se pueda resolver a partir del cálculo? Cuestiones estructurales, cuestiones de finanzas, cuestiones de administrativo, alguna variable en la que podamos utilizar el cálculo, entonces, o las integrales, perfecto. Entonces, hablo con los estudiantes, les muestro el caso y les digo, vayan a investigar, vayan a conseguir los datos para meterlos en la juguera del cálculo, ¿cierto? O de la integral para resolver el problema a partir del análisis matemático. Va a exigir evidentemente que los estudiantes tengan que utilizar otros conocimientos que no están relacionados directamente con el cálculo, claro que sí,
Eso es lo bonito, finalmente, del aprendizaje práctico, del aprendizaje significativo, porque exige, digamos, la multidisciplinariedad, ¿vale? Entonces, no es el cálculo por el cálculo, sino que es el cálculo para. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, se entiende. Gracias Perfecto. por la respuesta. Gracias a ti, José Miguel. Entonces, miren, tengo algunas preguntitas acá, pero quiero que se las queden porque quiero mostrarles, digamos, algunas cositas para llegar al taller, ¿ya? Para explicarles cómo va a funcionar el taller y no escaparme del tiempo, ¿bien? Quiero que reflexionen estas preguntas porque son importantes al momento de pensar en la posibilidad de implementar la metodología, ¿sí? Si hay alguien que quisiera discutirla y decir, yo creo que frente a esta pregunta, siéntanse en la libertad de hacerlo, obviamente. Pero fíjense que preguntas como si se necesitan recursos para implementar una metodología de aprendizaje y servicio son de las preguntas más comunes en profesores que no han tenido la experiencia. ¿Necesito plata adicional? ¿Necesito que la institución destine recursos para que yo pueda implementar una metodología de aprendizaje? Va a depender necesariamente de, digamos, de la dificultad del proyecto. Si tengo que construir algo, evidentemente necesito los materiales para construirlo, ¿no? Los materiales y las herramientas. Esos materiales y herramientas, ¿de dónde vienen? Vienen de la comunidad con la cual vamos a trabajar, pero ¿qué pasa si la comunidad no tiene los recursos para adquirir esos materiales? Hacemos dentro del proyecto, tenemos que considerar la componente, ¿cierto?, económica que permita adquirir esos recursos. ¿Están los tiempos disponibles para hacer una etapa de adquisición de recursos? Si no están disponibles, entonces el proyecto no es viable. Y así, ¿cierto? Hay que ir discutiendo. ¿Existe la posibilidad de hacer proyectos de aprendizaje y servicio sin gastar ningún peso? Sí, sí. Lo hemos hecho y les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Con quiénes podrías armar una red de apoyo para iniciar un proyecto de aprendizaje y servicio? Y aquí pensando un poco en lo que decía Jacqueline, y me gustaría preguntarle, Jacqueline, el jardín infantil con el cual ustedes trabajaron, ¿cómo llegaron a él? Llegamos por la necesidad de teníamos estudiantes que viven en Tierra Amarilla, Ya, entonces y conocían ese jardín. conocían este jardín. Y ellas nos contaron y nosotros averiguamos sobre este jardín y ahí nos dimos cuenta que era un jardín BTF, que había transferencias de fondo, que eran súper escasos, casi nulos. Perfecto. Entonces se Y transformaba como ahí, en un caso interesante de abordar. sí, Perfecto. sí. Y también me faltó agregar que, por ejemplo, la niña de administración eh, consiguieron mallas, Rachel, para techarle sus patios, por ejemplo. Esa fue la parte de gestión de ella. Y también les fueron a enseñar estos como ferias que yo les mencioné para postulación de proyectos y todas esas cosas, eran enfocadas a los apoderados de los niños. Maravilloso. Interesante. Entonces, Entonces, fíjate que la red, ahí está la red, ¿no? sí, Ustedes como fue profe, completo. claro, ustedes como profe, los estudiantes de las asignaturas, ¿cierto? Las educadoras de párvulo, los mismos estudiantes del jardín, ¿cierto? Las apoderadas, la comunidad cercana, ¿cierto? Y todo ese, Sí, en definitiva, cuando armo un proyecto de aprendizaje y servicio, siempre tengo que perfilar esa red, ¿cierto? Y qué función va a cumplir cada uno de ellos, porque finalmente va a permitir que se logre el producto. sí, días antes de llevar todas las actividades que teníamos planeado, nosotros hicimos publicidad en el sector de Nantoco. Entonces, mostrando, bueno, publicitando el día que se íbamos a ir, la fecha y qué feria íbamos a mostrar para que gente que, aunque no fuera del jardín, fuera a consultar allá con el material que nosotros llevábamos preparado. Perfecto, perfecto. La difusión ahí juega un rol importante. Entonces, dentro de la red, conectar con el resto de la sociedad, ¿cierto? Con el resto de la comunidad que habita el espacio, y Tierra Amarilla es chiquitito, ¿no? Sí, Eh, finalmente permite que el impacto que se genera a partir de un proceso de aprendizaje que en general queda encerrado en la sala. Es decir, podríamos haber hecho ese mismo ejemplo que nos cuenta Jacqueline, ¿cierto? Podrían haberlo abordado desde un ABP, ¿cierto? Un aprendizaje basado en problemas. El problema es que este jardín infantil no tiene, busquen soluciones dentro de la sala, ¿cierto? Pero utilizaron la metodología de aprendizaje y servicio para que los estudiantes fueran al jardín y resolvieran el problema en la realidad.
evidentemente, ¿cierto? El impacto ya no queda solamente en manos de los estudiantes, no son los únicos que absorben, sino que son los mismos niños del jardín, las apoderadas, los apoderados, ¿cierto? Las profesoras que están ahí, la infraestructura y la comunidad en su conjunto que también participó en las otras instancias del proyecto, porque no es solamente una, ¿no? Sino que aparecieron varias cositas ahí entre medio. Interesante, interesante, Jacqueline. Mm. Entonces, esta pregunta que ya la habíamos dicho, la habíamos planteado anteriormente, quiero que si se motivaron con la metodología en algún momento, pregúntense esto: ¿qué problemas puedo reconocer en mi comunidad educativa o en el entorno local próximo? Pero desde el punto de vista de la asignatura con la cual trabajan, ¿cierto? Si es cálculo, si es administración, enfermería, si es conocimiento aplicado, ¿cierto? O sea, planificación estratégica, cualquiera sea, ¿cierto? Si es el aprender a, digamos, incluso soldadura. Estoy pensando quizás en una asignatura de metales, por ejemplo, como decía Nilsson, cómo ese conocimiento que es muy procedimental, como el soldar, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos utilizar para resolver un problema de la comunidad? Y que en definitiva esté relacionado con estándares de calidad, ¿sí? No es llegar y soldar y pinchar el fierro, ¿cierto? Con la soldadura, con cualquier tipo, sino que hay cuestiones matemáticas, ¿cierto? Hay cuestiones de calidad y estéticas que se pueden utilizar, se pueden exigir, ¿cierto?, en un proyecto para que el estudiante tenga en consideración esas variables y poder entregar un producto de calidad, ¿sí? Y finalmente, la otra pregunta a las que los quiero invitar a reflexionar es: ¿qué transformaciones deseamos provocar en nuestros estudiantes? Y creo que esta pregunta, a mi juicio, para cuando hacemos clases, sin importar la metodología, es la primera que nos tenemos que hacer, ¿sí? Porque si quiero simplemente que los estudiantes aprendan cálculo, pensando en la intervención de José Miguel, que fue muy, muy pertinente, ¿cierto? Les enseño cálculo nomás. Les enseño cómo funciona, ¿cierto?, la ecuación, eh, el teorema, ¿cierto? O las componentes, digamos, de orden teórico al respecto. Pero si realmente quiero que sean capaces de utilizar el cálculo en la realidad, entonces me quedo chico con lo que estoy pensando. Tengo que pensar, tengo que crear una metodología, ¿cierto? Y una estrategia de aprendizaje que permita que los estudiantes sean capaces de tomar ese conocimiento y que lo puedan utilizar. Y que no quede solamente ahí, ¿cierto? Y que se transforme en un meme que me toque ver, no sé, cuando ya tengo 32 años y que diga, tengo 32 años y todavía no he ocupado el cuadrado de binomio o el cálculo logaritmo, ¿cierto?, integral. Entonces, en definitiva, ¿cierto? Eso va a depender siempre de lo que ustedes estimen conveniente, ¿cierto?, en su condición de profesores, ¿no? Entonces, y aquí quiero contarles que la metodología de aprendizaje y servicio se puede utilizar en distintos contextos, en distintos contenidos, ¿cierto? Y para resolver distintos problemas. Pensando un poco en la intervención que decía Nirso, por ejemplo, y José Miguel, de seguro Jacqueline ya se lo ha ido, digamos, ya lo asume, precisamente porque ha utilizado la metodología. Y aquí les muestro, ¿cierto?, un proyecto que hicieron estudiantes de la Universidad Bernardo Higgins en la carrera de geomensura y cartografía, ingeniería en cartografía y geomensura. Y lo que hicieron ellos fue crear productos cartográficos, haciendo un estudio topográfico de la caleta San Pedro. ¿Qué problema tenía la caleta San Pedro? No tenían o sea, todavía no tenían los permisos porque no existían los estudios topográficos que permitieran desarrollar actividad turística en la caleta, porque no se conocían las curvas de nivel, porque no se conocía la profundidad de la línea de costa, para la construcción de una bahía, no es una bahía, perdón, se me olvida el concepto, de un muelle, y de estas vías de acceso para vías de evacuación en caso de riesgo de tsunami o de terremoto. Entonces, en definitiva, lo que hicieron los estudiantes fue intervenir el territorio, hacer las consultas pertinentes y desde los conocimientos que ellos habían adquirido en la carrera, no en la asignatura, en la carrera, ellos levantaron cartografías que eran útiles para que después la misma caleta, digamos, el sindicato de pescadores utilizaran esta información para levantar los permisos necesarios para después poder implementar el proyecto que ellos buscaban, ¿sí? Por otra parte,
Ese proyecto es del año 2018. En el año 2023, bueno, el año 2022 en realidad, se diseñó un plan de gestión de residuos desde el aprendizaje y servicio con estudiantes del Instituto del Medio Ambiente para entregar un plan de gestión de residuos para el IP Los Leones, el Instituto Profesional Los Leones. Y ahí los estudiantes tuvieron que utilizar los conocimientos que habían adquirido en la carrera de técnico medio ambiente, desarrollando cartografías temáticas, planes de educación ambiental, planes de gestión todo en torno a la gestión de residuos, ¿sí? Y en la fotografía que ustedes ven por ahí, ¿cierto? Están los estudiantes entregando un documento escrito, un plan de gestión de residuos, ¿cierto? Como producto en el contexto del aprendizaje y servicio, ¿sí? Entonces, gestión de residuos, ¿cierto? ¿Se puede abordar desde el aprendizaje y servicio? Por supuesto que sí. Y en el contexto de la educación online. Los estudiantes que estaban en Santiago fueron a visitar el IP, pero aquellos que estaban en regiones no pudieron ir. Entonces, el trabajo en equipo fue necesario para que todos pudieran absorber la experiencia de la visita a terreno, ¿cierto? Y la creación de una propuesta a partir del diálogo con el socio comunitario, ¿sí? Y finalmente, si se fijan, el anterior era educación universitaria, educación técnico-profesional, y la otra propuesta, que es mucho más antigua, ¿cierto? Es una experiencia de aprendizaje y servicio en la escuela. A partir de cuál fue el problema detectado, ¿cierto? La generación de residuos dentro de la escuela, un poco lo que le planteaba a José, ¿cierto? No tengo que mirar la comunidad necesariamente afuera, porque la comunidad también está dentro, afuera del aula, ¿cierto? Pero dentro de la institución educativa. Y el gran problema que tienen todos los centros educativos, ¿cierto?, es la generación de residuos, como el papel, ¿cierto?, pero también la gestión del agua o el respeto por la diversidad, la biodiversidad presente en una institución educativa, porque hay patio, hay áreas verdes, hay arbolitos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, desde el año 2016 hasta el año 2018, se generaron algunas instancias de trabajo en donde se fortaleció el reciclaje del papel, y los estudiantes lo que hacían era o sea, reunir el papel en contenedores por sala, después separarlo por tipo de papel y conectar con recicladores de base, que eran aquellos que retiraban el material, pesándolo y entregando, ¿cierto?, un registro de esa cantidad de material. Entonces los estudiantes después con esos datos tenían que tabular. Utilizábamos el taller de educación ambiental, pero tenían que utilizar esos conocimientos en matemáticas y en otras asignaturas para después levantar y analizar esa información. Los talleres ambientales que se hicieron entre el 2016 y el 2017, los estudiantes aprendieron sobre botánica, sobre medicina natural, sobre eficiencia hídrica. Recuerden que los colegios, como albergan a muchos estudiantes, consumen una gran cantidad de agua y energía, por lo tanto, había que mitigar, ¿cierto?, ese factor y lo hicimos a partir de la creación de afiches. Entonces hay una habilidad que se genera, una habilidad comunicativa, y finalmente los talleres de fotografía permitieron, ¿cierto?, que los estudiantes desarrollaran habilidades artísticas, pero también que estuvieran relacionadas con el reconocimiento de las especies de avifauna en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, asumiendo que no solamente habían gorriones y palomas, ¿sí?, sino que también habían otras especies que habitan la ciudad, ¿sí? Entonces, en definitiva, podemos abordar cualquier contenido desde las metodologías activas y desde el aprendizaje y servicio, ¿sí? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, aportes, comentarios. No, súper Bien. interesantes las experiencias. Yo creo Eh, que se pueden hacer hartas cosas. Sí, sí, por supuesto. Lo importante es siempre contar, cuando tengo poca experiencia, con un asesor, ¿cierto? Con alguien que me oriente, que me permita planificarlo, ¿cierto? Y que me permita, digamos, orientarlo de la mejor manera para poder implementarlo. Y cuando estoy partiendo en un proyecto de aprendizaje y servicio, siempre debo partir por algo pequeño, por algo, ¿sí? Tratar de resolver un problema muy puntual que se resuelve quizás con hacer algo muy práctico, como el reciclaje del papel, por ejemplo, para después ir agregando, ¿cierto? Ir aumentando la dificultad. Y el año siguiente quizás instalar contenedores, instalar, digamos, una compactadora, estoy pensando en ese proyecto en particular, realizar un evento masivo, ¿cierto? Y así, digamos, ir aumentando en la medida en que voy involucrando a la comunidad, ¿sí?
Bien, vamos con el taller práctico. Todavía me quedan 6 minutitos. Puede que me escape un poquito más allá. Les voy a contar qué es lo que, de qué se va a tratar. La idea es que ustedes sean capaces de diseñar. Entonces, el objetivo de este taller es que ustedes, está ahí clarito, imaginar un curso o un proyecto, ¿cierto? A partir de sus objetivos y contenidos, pero desde la metodología aprendizaje y servicio, ¿sí? Entonces, para ello, tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Estas características que están acá. Las características del curso, es decir, no puedo diseñar una metodología de aprendizaje y servicio si no conozco al curso, ¿cierto? Si no conozco el contenido con el cual quiero trabajar. Por lo tanto, la idea es que ustedes puedan declarar la asignatura con la que van a trabajar, eh, si son educadores técnicos de educación técnico superior, ¿cierto? La carrera a la que pertenecen, los contenidos que están involucrados en este proceso, ¿cierto? En este curso, los objetivos de aprendizaje, y ahí sería interesante, José, que apareciera el cálculo, si es que es de tu interés, y quizás lo más relevante, el contexto socioterritorial, es decir, a quién le estoy haciendo clase y en qué lugar. ¿Son estudiantes de Atacama? Sí, por supuesto, pero ¿cuáles son sus características? ¿Son estudiantes que tienen una diversidad de edad o son estudiantes de cuarto medio que tienen entre quizás 17 y 19 años, ¿cierto? Son de educación técnico superior entre los 18 y los 40, en algunos casos. Tienen un nivel socioeconómico medio, medio alto, medio bajo, ¿cierto? Tienen dificultades de acceso a recursos. Son datos que son relevantes porque después permiten perfilar, ¿cierto? Hasta dónde puedo llegar con un proyecto de mensaje y servicio, y es la base, es la línea de base para después pasar a esta etapa que es la definición o la construcción de un proyecto en el marco de una metodología de aprendizaje y servicio, que tiene estas 6 etapas, de las que hemos conversado hoy día, ¿no? Identificación del problema, diseño del proyecto, planificación, ¿cierto? Planificar su implementación, esto es calcular tiempos de trabajo, ¿cierto? Ejecutar el proyecto y llegar a la idea de las reflexiones sobre la experiencia, es decir, qué es lo que vivimos para llegar finalmente a la evaluación, ¿cierto? La calificación. Y para ello, les quiero compartir un documento con el que vamos a trabajar, que va a estar compartido, ¿cierto? En la plataforma, ¿vale? Entonces, todavía no lo pueden ver, ¿cierto? Todavía se ve la presentación. O se ve el documento. ¿Me pueden comentar? El documento. Sí se Ah, ve. perfecto. Ya, muy bien. Entonces lo que hicimos fue compartir la pantalla. Entonces, es un documento muy sencillo que tiene 3 páginas. Tiene las indicaciones, las primeras instrucciones, un poco lo que hemos conversado ahora, por eso no las voy a leer. Y en este espacio es donde ustedes tienen el contenido que deben llenar, deben completarlo acá, el nombre de la asignatura, los contenidos, los objetivos de aprendizaje. Esto es información, idealmente trabajen con aquello que ustedes hacen, ¿cierto? Con las asignaturas con las que ustedes imparten, para después llegar al contexto socioterritorial, ¿sí? Entonces, hay que describir, y esto es importante, tengan en cuenta la información que aparece ahí, en un máximo de 100 palabras, no queremos sobrecargar de trabajo, las características sociales. ¿Qué debo tener en cuenta? El nivel socioeconómico, la presencia de servicios o actividades económicas, entre otras. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con ello? ¿Se entiende? El contexto socioterritorial es en base a los estudiantes con los que vamos a aplicar el AMACS. Claro, con el cual tú aplicarías. Esto es todo teórico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede que tu intención sea trabajar, nunca has hecho AMAS con un curso específico, entonces quieres trabajar con ellos, piensa en ese contexto de estudiante y hace la descripción, y digamos en el lugar. Es socioterritorial, implica las personas con las que vas a trabajar, ¿cierto? Y el territorio donde se va a desenvolver este proyecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, Eso está en la plataforma, ¿cierto? lo vamos a subir a la plataforma a las 7, entre las 6:30 y las 7 de la tarde, ¿ya? Para que ustedes, en general, conversando con el equipo, ¿cierto? El diagnóstico en general, ustedes se sientan a trabajar al final del día o el fin de semana a completar estas tareas. Entonces, la idea es no sobrecargarlo y que sea
algo sencillo, por eso lo vamos a subir en un ratito más, ¿vale? Y teniendo en cuenta, ¿cierto?, los datos registrados anteriormente, la idea es que ustedes puedan completar este diseño del proyecto. Entonces, para identificar el problema, la idea es que en no más de 100 palabras ustedes puedan, ¿cierto?, destacar un tema de interés disciplinar que esté relacionado, ¿cierto?, con el contenido de la asignatura y con las habilidades que ustedes esperan que los estudiantes desarrollen. Para eso, considere, ¿cierto?, las características del problema, los principales afectados y la ubicación del problema. Entonces, ¿es dentro de la institución educativa? Perfecto. Pertenece a una organización social, a una empresa privada, a los vecinos, a una persona en particular, porque también podríamos resolver el problema de una persona, de una vivienda, por ejemplo, dependiendo de la carrera, ¿no? Lo que me va a permitir, evidentemente, hacer esta tarea del diagnóstico, es decir, qué es lo que hay previo, ¿cierto? Para después pasar al diseño del proyecto. ¿Qué es lo que, como no vamos a diseñar, como no vamos a hacer algo completo, ¿cierto? La idea es que sea una idea previa. En un máximo de 200 palabras voy a presentar el tema del proyecto, que está un poco relacionado con el diagnóstico, que está más arriba. Se pretende resolver o crear, ¿cierto?, tal cosa, para después pasar a definir un objetivo general y al menos tres objetivos específicos, ¿sí? 3 tareas, ¿qué es lo que quiero lograr? Identificar, por ejemplo, los principales afectados de este problema, reconocer las principales causas, identificar dinámicas que afectan a tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas son tareas muy, digamos, frases muy puntuales. Para después pasar, ¿hay alguna consulta ahí? Ah, perfecto. Para después pasar a planificar la implementación. Entonces, en relación con los objetivos generales y específicos, organiza un conjunto de actividades. Entonces, para el objetivo específico 1, ¿qué tareas debería realizar? Salida a terreno, registro fotográfico, aplicar una encuesta. Para el objetivo número 2, compra de materiales, construcción de algún objeto, diseño digital de algo, ¿cierto? Toma de muestras, etcétera, etcétera. Para el objetivo número 3, exactamente lo mismo, dependiendo, evidentemente, del perfil del proyecto que ustedes quieran diseñar. Ejecutar el proyecto, en este caso, como es una simulación, no llegamos a la ejecución, por lo tanto, la idea es que ustedes puedan elaborar una carta Gantt. ¿Cómo se van a organizar los métodos o actividades que ustedes proponen para los objetivos 1, 2 y 3? Entonces, puede ser, si es un semestre, podría ser mes 1, mes 2, mes 4. Si es un año, ¿cierto? Mes 1, mes 2, tal objetivo. Mes 2, mes 6, tal objetivo, y así sucesivamente. Una organización muy genérica, que no requiere mucho detalle, por supuesto, sino que la idea es poder ordenar, poder visualizar, ¿cierto?, cómo se desenvolvería el proyecto en el tiempo. Si ustedes consideran un año de trabajo, un semestre, o si, perdón, o si es un proyecto chiquitito que dura un mes de trabajo. ¿De acuerdo? Eso va a depender evidentemente del contenido y de las habilidades que quieran desarrollar o del problema que se quieran ver. Reflexiones sobre la experiencia. Aquí la idea es que ustedes puedan presentar al menos una instancia de reflexión, disculpe, una instancia de reflexión que invita a los estudiantes y a la comunidad involucrada, ¿cierto?, a conversar sobre la experiencia. Y la idea es que sea un diálogo guiado, entonces pueden pensar en quizás un máximo de 5 preguntas, utilizando, por ejemplo, si es que conocen otro método lo pueden utilizar, pero propongo ahí un focus group. Entonces se reúnen, planifican, ¿cierto? Teóricamente, se reúne la comunidad a conversar sobre estas 5 preguntas importantes, ¿ya? Entonces, eso que quede declaradito ahí, la extensión va a depender, digamos, de las preguntas y del tópico que ustedes quieran tratar en la reflexión, ¿sí? Y finalmente, en la etapa de la evaluación, en donde la idea es que hay que describir, no crear, solamente describir un instrumento de evaluación que usted utilizaría para evaluar a los estudiantes, ¿ya? Entendiendo que en la educación formal tengo que poner una nota. Entonces, ¿qué tipo de instrumento voy a utilizar? Una rúbrica, una pauta de cotejo, una pauta de evaluación, ¿cierto? ¿Cuáles serían las características? ¿Y por qué? Evidentemente, para luego llegar a esta idea de los criterios de evaluación. ¿Qué criterios voy a utilizar en la rúbrica?
Compromiso, participación, trabajo en equipo, contacto con la comunidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos criterios que ustedes creen necesarios para poder ponerle una nota? El uso del conocimiento técnico o teórico, ¿cierto? Dependiendo del proyecto que se haya hecho, para finalmente poder poner una nota en relación con el trabajo realizado en práctica. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Hasta ahí. Dudas, consultas y preguntas, por favor. Usted dijo que puede ser el problema de una persona también, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, claro. Por ¿Tienes ejemplo, se te ocurre alguna idea? sí, tengo un alumno que él tiene como su pyme y bueno, él igual tiene que enfrentar algunos problemas dentro de la administración de su pyme. Entonces, y yo me pregunto si puedo usar eso como un referente al... Sí, claro. Piensa que él se transformaría en estudiante y en socio comunitario. Entonces, si haces que todo el curso se concentre en resolver el problema de él, lo que ocurriría finalmente es que, digamos, él sería el único que jugaría doble rol de Ah, estudiante y de socio comunitario, ¿cierto? Y junto con el resto de los estudiantes podrían trabajar en levantar un conjunto de propuestas. Y ahí es súper interesante porque el resto del curso tendría que estar dándole a él si está de acuerdo con las propuestas que ellos levantan. ¿Sí? perfecto, Entonces gracias. ahí el juego de roles es genial en ese sentido si quieres presentar una estrategia de ese tipo. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna consulta por ahí? Bien. Según lo que conversábamos con el equipo que está desarrollando este diplomado, la idea es que ustedes puedan ir avanzando, ¿cierto?, en sus trabajos de forma, digamos, asincrónica, ¿cierto?, con sus disponibilidades de tiempo, y que este trabajo se integre, ¿cierto?, el resultado de este trabajo se integre al portafolio para finalmente traducirse en la evaluación final que nosotros vamos a realizar, ¿cierto?, en el proceso formativo. ¿De acuerdo? De todos modos, esta información que yo acabo de entrar, ¿cierto?, se les va a hacer llegar con un correo electrónico, ¿cierto?, informándoles los detalles del proceso evaluativo. La idea de este taller es que ustedes puedan, ¿cierto?, acercarse a la metodología y si se motivan, ¿cierto?, poder, digamos, ir probando algunas cositas. Y siempre que tengan dudas, ¿cierto?, o preguntas al respecto, se pueden comunicar con nosotros y podemos dar algunas orientaciones para aquellos que se atrevan realmente a poner en práctica esta metodología. Felipe. Sí, ya estamos más o menos ya en la hora. Sí. Alguna consulta, igual lo pueden hacer por interno. Ya saben que cualquier tema de soporte con el profesor Roberto Hermosilla, que los ha ido asistiendo, pero ya más o menos todos han ingresado al aula virtual en Moodle y ya conocen más o menos cómo acceder. Todas las grabaciones de las clases está arribita, en la parte donde dice videos, ahí está, se puede acceder a las grabaciones de estas tres clases que tenemos, ¿ya? Sin más, bueno, agradecerle a Víctor esta interesante metodología, temática que a varios nos ha dejado, ¿cierto? Pensando que sí es posible coordinar cosas interesantes. Eh, Como para cerrar, yo, por ejemplo, no soy de acá y hice una dinámica con los alumnos y es muy interesante como los alumnos de la misma ciudad, ellos tienen muy claro lo que les hace falta a la comunidad. Entonces, es súper importante atreverse a preguntarle a los alumnos, ¿qué ven ustedes? ¿Qué nos hace falta en el barrio, en la cuadra, en la ciudad, en la comuna? Y sí, los chicos participan mucho, tienen muy claro lo que hace falta. ¿Ah? Y por ahí pueden salir las ideas interesantes. Ya, Y un es abrazo interesante grande. cómo. Víctor, muchas gracias también, ¿sí? Sí, iba a decir que es interesante cómo el profesor cree que el problema es uno, pero cuando implementamos la metodología suele ocurrir que el problema cambia totalmente, porque la interacción Así con la es. comunidad, ¿cierto? Esa interacción es la que permite detectar el problema original y no el que creíamos que existía, ¿cierto? A partir de la idea previa. Claro, exactamente. Bueno,
Dar las gracias por la participación, por la gente que se logró, ¿cierto?, conectar a la sesión. Me quedo contento, digamos, con la experiencia y con la posibilidad de haber conocido, ¿cierto?, los trabajos de algunos, ¿cierto?, y las intenciones de otros también. Así que, de verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro módulo, ¿no? Otro módulo donde vamos a conversar sobre Así es. otra metodología más. Así es. Víctor nos va a acompañar en un segundo módulo, lo mismo Mónica Guerra también en otro, y de esa forma estamos concluyendo. Ya estamos en la mitad del curso de formación. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, que estén muy bien, una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí paramos la grabación, Sí. Víctor.